Buenos días. El fuego continúa arrasando un día más a España y afecta especialmente a Galicia, Castilla y León, Extremadura, Andalucía y Cataluña. La peor emergencia desde que hay registros, dicen desde Protección Civil y Emergencias. Fuegos que se han cobrado la vida de 2 personas, que han arrasado más de 60.000 hectáreas y que provocan que miles de personas hayan tenido que abandonar sus viviendas por precaución. La pesadilla parece no tener fin porque cuando algún fuego se estabiliza en algunos puntos, otro se desboca. Los grandes incendios forestales se mantienen y han provocado la interrupción del AVE de Madrid a Galicia. De norte a sur, el fuego avanza a su paso avivado por las altas temperaturas y los fuertes vientos que podrían dar un respiro en las próximas horas para intentar controlar estos focos. Pero no es esta ola de calor la responsable, lo es el abandono de España por parte de una clase política más preocupada por las políticas verdes que por el verde de nuestros campos y bosques. España se quema por la pasividad, por la falta de limpieza de los bosques o por la ausencia de pastoreo. El resultado la España despoblada, ahora arrasada y arruinada. Comenzamos la mañana aquí en Dando Caña con 2 noticias de última hora. La primera de ellas es que Dolores Delgado habría renunciado como fiscal general del Estado alegando razones de salud. Hace unos meses habría sido sometida a una operación de espalda de la que no se estaría recuperando. Sea como sea, Delgado ha sido sometida a continuas críticas por la Asociación de la Fiscalía por su política de nombramientos. Un cese que se haría público en el Consejo de Ministros de este martes en la Moncloa y que sería sustituida por Álvaro García Ortiz, que hasta ahora ha sido mano derecha de la fiscal general saliente como jefe de su secretaría técnica. También noticia de última hora que nos llega desde el separatismo. La fugada Ana Gabriel, exdirigente de la CUP, habría regresado a España, se ha presentado ante el Tribunal Supremo y Pablo Llarena la ha dejado en libertad. Vamos a estar muy pendientes de todo lo que sucede en esta mañana aquí en Dando Caña y les iremos ampliando esta información. Antes saludamos a los invitados que nos acompañan. José María Francasa, muy buenos días. Muy buenos días. Pues mire, yo esta mañana de madrugada pensaba cómo se le puede achacar el fuego español a Putin. Y lo veía difícil, pero claro, después me he acordado que si ya teníamos culpable, no hacía falta Putin, porque el culpable era el cambio climático, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, si alguien se lo cree, o sea, es evidente que el cambio climático tiene que ver, pero con un bosque preparado el cambio climático afecta mucho menos que con un bosque, lo que has dicho tú, en el fondo descuidado, ¿no? Y esta mañana también de madrugada he visto un programa, una repetición de un programa. El calor no te ha dejado dormir, No, parece. no ha sido una noche buena, no, para dormir. Que era el programa de Xavier Cajo, la redacción de la tarde, no sé cómo se llama, redacción abierta. ¿La redacción abierta? Sí, y entonces entrevistaba, al principio del programa, entrevistaba a la alcaldesa de Aranjuez, a María José Martínez. Y ante mi asombro, porque eso me despertó más casi que el calor, la María José Martínez explicó que hubo una cosa que se llama Filomena, debemos llevar 2 años, ¿no? 1 año y pico, ya 1 año y medio, ¿no? Una tal Filomena. 1 año y medio, porque fue en enero del 21. Fue en enero, o sea, no este, sino anterior, 1 año y medio. Y entonces se prometieron a los ayuntamientos afectados una serie de ayudas. Y por lo que contaba ella, había 2 niveles de ayuda. Una primera ayuda, que eran los gastos necesarios para, diríamos, para salir de Filomena, o sea, la sal que ponías en las de estos, la limpieza de las calles, lo que fuera necesario. Y el segundo tipo de gasto era, si se había destruido algo del ayuntamiento, pues que el gobierno se haría cargo de la reconstrucción de la cosa destruida, más o menos, porque a las horas que he visto eso tampoco se pretenda que yo tenga memoria fotográfica, ¿no? De la primera parte sí recuerdo las cifras, porque ellos gastaron en sal y acondicionamiento de las cosas y tal, 900.000 euros. De las cuales les tenían que devolver los 900.000 y el gobierno ha decidido que solo devolverá 50.000, a pesar de que hay factura de los 900. Es un pequeño salto cualitativo y sobre todo cuantitativo que afecta al ayuntamiento. Y el segundo, que tiene más gracia, pues ellos tenían un edificio que hay que rehabilitar porque se destrozó, un edificio histórico conocido, no sé cuál es el edificio de Aranjuez, no me acuerdo, que costaba 1 millón de euros. Y entonces para eso, y por eso se han rebotado muchos alcaldes, el gobierno les da 3 meses para licitar las obras de todos esos edificios y resulta que la ley de licitación son 6 meses o 7 o 8 o 9.
con lo cual es absolutamente imposible el tiempo que les da el gobierno poder ejecutar, a no ser que se salten la ley. Bueno, para que sepamos todos los que les está quemando algo lo que van a cobrar. Y veremos si dependen del gobierno. Sí, veremos también a lo largo de la mañana de hoy cómo esas ayudas a los afectados por el volcán de La Palma de momento siguen sin recibir un solo euro del Gobierno central. Suponemos también que hoy, al ser martes de Consejo de Ministros y tal y como está España con todos los incendios que hay registrados, que se aprueben más ayudas, pero que finalmente nunca llegarán O sea, a pesar de los viajes de Pedro Sánchez ahí, de los y de las 4, 5, 6 o 7 viajes que hizo. Ostras, Pedrín. Juan Antonio de Castro, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bien, pues asombrado, ¿no? Entristecido por los incendios, porque estamos perdiendo la riqueza realmente natural de nuestro país, tanto preocuparnos del medio ambiente, ¿no? Que tanto hablan, y la transición ecológica. Bueno, pues la transición ecológica es proteger el bosque, como bien decías, para que no arda. Y eso se ha hecho antiguamente, hace muchos años aquí en España, se ha hecho bastante bien. Se ha dejado luego de hacer, se ha vuelto a hacer, depende de lo que quiera hacer el gobierno. Y aquí ha dejado, sabiendo que había un cambio, bueno, le llaman cambio climático, yo creo que está debido todo a razones naturales, ¿no? Pero el clima cambia, hace más calor este año y puede arder todo. Entonces, cuando comparas el presupuesto que han dedicado para incendios este gobierno con el presupuesto dedicado para igualdad, feminismo, género y compañía, es de 1 a 40, es decir, unos 400 millones para incendios en los últimos, para 4 años y unos 20.000 millones para género, igualdad y feminismo. Bueno, pues entonces no hay nada más que hablar. Si es 1,40, podría haber sido 30-40, podría haber, no lo sé, pero podría haber sido muchísimo más para incendios. Es decir, aquí a alguien se le ha olvidado que tenemos un país que tenía un riesgo terrible de sequía y incendios y que hemos perdido valor natural muy superior a todo el CO2 que podemos emitir durante años, porque lo que se ha perdido es el captador de CO2. A esta gente se le olvida que hablan de las vacas, que no hay que tener vacas porque los gases y no sé qué, aumenta el CO2 de la atmósfera. Señor, quema bosques y se te acabó el que absorbe el CO2. O sea que en el fondo vas a producir muchísimo más CO2. Sí, son los grandes productores de CO2 los que no han impedido que esto se aminore. No digo que lo elimines, sí, pero que reduzcas los incendios muchísimo, ¿no? Son destructores del medio ambiente. Es que el bosque transforma CO2 en oxígeno. Por supuesto. Y es por eso por lo que Brasil, en lugar de pagar como contribuyente de CO2, le pagan como contribuyente de absorberlo. Y es así como funcionan los permisos de CO2 a nivel global. Así que es para pedirle eso a un ecologista igual es mucho, porque eso se estudia en bachillerato. Sí, sí, claro. Eso no lo puede captar. La llamada fotosíntesis. El valor del bosque como absorber. La llamada Son los fotosíntesis. denominados pirómanos intelectuales. Pirómanos intelectuales. David García, muy buenos días. Muy buenos días y bueno, consternado un poco con las noticias del brigadista fallecido, del ganadero también fallecido, intentando salvar a sus animales para que la gente vea lo que esa gente ama el campo y ama su medio rural. O sea, es capaces de arriesgar su vida por tratar de salvar su medio de vida, que son sus animales, a los que cuida desde pequeñito, los ven nacer y eso es con lo que ellos sacan adelante a sus familias. Y cabreado como siempre por el tema de gobierno, porque tenemos a un auténtico déspota, un narcisista, capaz de cogerse un Falcon, un Super Puma, mandar el Audi, no sé si el A8 o el que sea, el A8 desde Madrid de vacío, para hacerse luego una foto de postureo que no sé qué persona en su sano juicio se atreve a hacer una foto en esa situación después de lo que han pasado y más aún después de aquella foto que se viralizó de la visita que hizo el brigadista con esa cara completamente desencajada, con esa mirada de los 1000 metros después de haber estado durante horas frente al fuego y les da igual, su foto es copiar, no sé qué pretende ese señor. Pero lo peor de todo es que hacen todo esto culpando al cambio climático, no a cero autocrítica, a todo lo que no se ha hecho, a todo lo que se está prohibiendo hacer, que se ha hecho durante décadas, lo han hecho nuestros mayores y nuestros abuelos en el campo, y esto no pasaba, porque a incendios forestales ha habido siempre, pero no ardían esta cantidad de hectáreas en tan poco tiempo, y es porque los bosques están completamente sin cortafuegos, no están limpios, no se ha hecho nada de trabajo previo. Y las temperaturas eran iguales, igual de fuertes. Ha habido poniente, ya ha habido situaciones, y nos encontramos en situación. Pero vuelven una vez más a copiar el cambio climático, y encima, después de que este señor haga viaje en el Falcon, el Super Puma y el A8 para hacerse la fotito, te están diciendo a ti que vuelvas a hacer un pequeño esfuerzo, otro más,
el virus, la pandemia, la crisis, la otra crisis, ahora esto, ahora lo que viene de Rusia, ahora esto, otro pequeño esfuerzo. Y al final siempre somos nosotros los que hacemos nuestro pequeño esfuerzo, mientras ellos siguen derrochando, dilapidando el dinero, viven a cuerpo de rey a cuesta de sacarnos los impuestos a los trabajadores, pero el pequeño esfuerzo lo tiene que hacer de nuevo la familia española. Creo que hay que decir basta ya de una vez por todas. Saludamos en último lugar a Ignacio Blanco. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Alba. Pues sí, un poco en relación a lo que venís comentando, es evidente que el campo está abandonado, no por la gente del campo, sino porque no se las deja intervenir en el propio campo. En Asturias, por ejemplo, y en el resto de España será parecido, no puedes construir en el núcleo rural. El núcleo rural básicamente no es construible. Los montes están bajo gestión de la administración mayoritariamente, los montes de utilidad pública, que se abren expedientes engañosos diciendo que el monte está abandonado y lo recupera para su gestión la administración pública y quedan abandonados. La gente no puede sacar ni siquiera madera de los ríos. La Confederación Hidrográfica del Norte les prohíbe retirar residuos maderables del río. Se prohíbe también extraer masa forestal de los bosques que rodean los pueblos para que se aprovechen los vecinos. Se prohíbe la instalación de empresas transformadoras, por ejemplo, en pellets de residuos también de los bosques y de los montes. Entonces, claro, esas restricciones, la ganadería prácticamente está proscrita ahora mismo en España. ¿Quién mantiene los montes, por ejemplo, en Asturias? Pues la ganadería menor, las cabras, las ovejas. Ahora con la superprotección del lobo, pues se han retirado del monte. Están básicamente en régimen de intensivo, encerradas, ya no están pastando por el monte. Entonces, claro, estos grandes incendios se producen no solo por el abandono de la propia administración, que quiero recordar también que, claro, la prevención durante el año vende muy poco. Lo que vende es la extinción. ¿Por qué va Sánchez ahora a sacarse la foto después de ir en Falcon, Super Puma? ¿Por qué se va a hacer la foto allí? Porque lo que vende es la prevención, acudir al incendio, la extinción. El resto del año, la prevención, el mantener los montes, el mantener los bosques, eso políticamente no vende nada. ¿Y por qué se destina solo un 50% de lo que se destina a incendios al año a prevención, cuando debería ser lo grueso? O sea, como dicen los bomberos, los incendios se evitan en invierno, no en verano. En verano se producen, pero donde se evitan de verdad es en invierno. Entonces estamos pasando ya de la España abandonada a la España chamuscada por políticas del Partido Socialista. En todo caso, siendo todo terrible y trágico, y sobre todo los fallecimientos de los voluntarios que acudieron a intentar extinguir los incendios, tenemos que ser optimistas porque la naturaleza se recupera antes del fuego que España se va a recuperar del socialismo. O sea, que la naturaleza dejémosla en manos de la gente del campo. En Asturias los que nos dieron el paraíso natural son la gente del campo y no los políticos. O sea, cuando la recibimos y se creó el lema, ya existía ese paraíso natural. Y lo que debemos hacer, y desde Vox es lo que defendemos, es que el campo debe volver a manos de la gente del campo. ¿Y cómo vuelve? Dejándoles que aprovechen esos recursos. Ahora mismo no pueden hacer prácticamente nada, ni en el monte ni en el campo. Y bueno, para endulzaros un poco la mañana con tanta tragedia, os traigo algo dulce de Asturias, porque siempre traemos salado, claro, de Asturias, cerca del mar, es todo salinidad, y os traigo unas moscovitas, además sabiendo que venía David hoy, están hechas con almendra marcona del Levante, Bueno. Anda, mira. una cobertura de chocolate. Se llaman moscovitas, somos así de tradicionales en Asturias, todavía no tenemos tan en el punto de mira a Putin y siguen llamándose moscovitas, no sé si les cambiarán el nombre a ucranianitas, pero bueno, es una delicia asturiana, dulce, cobertura de chocolate y finas almendras del Levante. Así que, para que lo degustéis. Oye, así da gusto, ¿eh? Genial, Porque sí, yo sí, siempre oye, que veo el gato buena siempre mañana. hay algún invitado que trae Apetece un montón. algún aperitivo o algo Luego y las digo, bueno, repartimos dando y las caña para probáis. cuando. Bien. Así que te lo agradecemos, Ignacio. Ya sé que estás intentando hacer puntos para venirte los viernes con Josean. Algún día te tocará. Bueno, luego las disfrutamos. coméis. Antes, vamos a hablar de otros asuntos. Tenemos que hablar de Rusia y de las actuaciones de la Unión Europea, porque Putin maneja la llave del gas y Bruselas lleva varios días alertando de un posible corte de suministro de gas ruso, algo que provocaría que la economía europea entrase en recesión esta segunda mitad del año 2022. Como decimos, Europa busca soluciones y, de hecho, ya ha cerrado un acuerdo con Azerbaiyán para duplicar el suministro de gas hasta el año 2027. Jorge Prieto, muy buenos días.
Sí, buenos días, Alba. Bruselas lleva tiempo viendo alternativas posibles para reducir el impacto del corte total del gas ruso, y entre ellas está el ahorro de energía por parte de los consumidores. La Comisión Europea se plantea incluso utilizar energías alternativas como el carbón, aunque sean más contaminantes, y apuntan que este corte con Rusia generará más polución. Bruselas ofrece ayuda a todos los países para desconectarse del gas, y en verdad muchos de ellos ya han decidido reactivar las plantas de carbón e incluso retrasar el cierre de las nucleares. Las reservas de gas europeo se llenan a un ritmo considerable, pero este corte del gas ruso las dejaría entre un 65 y 71% de su capacidad, bastante lejos del objetivo de noviembre del 80%. De hecho, apuntan que puede haber un desabastecimiento para el invierno de 2023. Para frenar esta posible falta de energía, Bruselas aconseja tener el aire acondicionado a 25 grados y la calefacción a 19, y anima a los ciudadanos a reducir 1 grado la calefacción de sus casas. Aún así, los hogares europeos no se verían afectados por el corte de suministro, pero quieren concienciar a la gente de que servicios como los hospitales o grandes industrias podrían cerrar al verse afectadas por el desabastecimiento. La Comisión Europea estima que los países más afectados serán los del centro y del este de Europa, por lo que España no estará entre ellos. Gracias, Jorge. Y además aquí en España, en apenas unos 15 minutos, a partir de las 12:30, la vicepresidenta Teresa Rivera inicia una ronda de contactos con los diferentes portavoces políticos para buscar soluciones ante ese posible corte del gas ruso. Miedo en Europa por esta cuestión del gas, mientras se prepara ese 7º paquete de sanciones a Moscú, que incluiría la prohibición de importar oro. Ola de calor, temperaturas por encima de los 40 grados y para ahorrar en el consumo, la ministra Rivera nos explica cómo podemos jugar con las persianas y los toldos. Pero el verano no es eterno y después de septiembre podrían llegar los problemas para todo el continente. Putin tiene en sus manos la temperatura de Europa y lo que hasta hace unos meses sonaba cuento puede llegar a pasos agigantados. La Agencia Internacional de la Energía pide a los europeos reducir ya ese consumo de gas de cara a las estaciones más frías. Si no se aplican las medidas ahora, alerta su director ejecutivo, Europa podría afrontar cortes y reducciones mucho más drásticas más adelante. Es decir, juegue usted con las persianas y deje que su casa parezca un horno, porque lo de negociar con Putin no entra en los planes. Eso sí, lo de negociar hasta con Azerbaiyán ahora mismo vale oro para la Unión Europea. Lo que se destaca es que precisamente la ciudadanía más vulnerable es la que menos puede permitirse pasar frío en invierno. ¿Pero qué ocurre? Que ahora es precisamente lo que se pide a esa parte vulnerable y en plena ola de calor, sacrificarse. Eso, claro, sin abandonar el rumbo de la transición ecológica que bastante cara nos está saliendo ya. Entre esas medidas que prepara la Comisión Europea está limitar los grados del aire acondicionado y de la calefacción, 25 grados en verano, 19 en invierno. Y Putin, claro, mientras tanto, se ríe. Las sanciones europeas no están consiguiendo lo que pretendían. Paradójicamente, los ingresos por la venta de petróleo y de gas ruso se han disparado desde que comenzó la invasión. Entre el mes de marzo y el mes de julio, Rusia ha duplicado sus ingresos por la venta de hidrocarburos. En estos momentos, Finlandia plantea cortes que dejen energía disponible para los hogares un máximo de 2 horas al día este invierno. La situación energética finlandesa depende en gran medida de la puesta en marcha de esa tercera unidad de la central nuclear de Olkiluoto, ahora que Europa ha visto las orejas al lobo y sí ha aceptado la energía nuclear como energía verde. En Alemania, 3/4 de lo mismo. El gobierno pide que se baje el consumo de energía y reactiva centrales de carbón y de petróleo. Macron también pide a los franceses que se movilicen, sí, pero no para protestar contra su pésima gestión, sino para consumir menos. Si Rusia decide cortar el gas a Europa por completo, supondría perder ingresos, sí, pero tras los buenos números que está consiguiendo, no es descabellado plantearse que Putin renuncie a la parte europea. Los que tanto pedían dialogar ahora están cargando el peso de toda la crisis de suministros a la ciudadanía con tal de no sentarse con Putin. Bruselas lucha por acabar con esa dependencia del gas ruso, una dependencia que supone el 40% del suministro de la Unión Europea y en algunos países el 70%. Y como bien apuntábamos, ¿por qué no se dialoga con Putin? Bueno, eso es una pregunta interesante, porque es que nos vamos a encontrar con un fenómeno que cuando de Ucrania no queden ir a raspas, entonces se les dirá a los ucranianos, sobre todo a Zelensky, que negocie con Putin corriendo.
Y en aquel momento, pues eso, de Ucrania no quedará nada, que habrá que pagar para restablecerla, y Europa estará hecha unos zorros. Estados Unidos le habrá salido la cosa de cine, y Putin se va a llevar lo que quería llevarse al principio. O sea que yo ya sé que parece que ceder eso, pero es que igual hay que estudiar cómo va a acabar una cosa. Si yo estoy dispuesto, si yo veo cómo va a acabar, igual es mejor que empiece cómo va a acabar y me ahorro toda la desgracia que hay en medio, porque van a arrasar un país, eso no hay ninguna duda. Que el culpable es el que lo arrasa, tampoco hay ninguna duda, pero que no lo va a pagar él, tampoco la hay. Y sobre todo también soluciones rápidas, porque al final llevamos varias semanas con esta cuestión. No, ya. Pero yo sí que a la tal Úrsula, si fuera amiga mía, le diría que hay una medida que le puede dar bastante solución a Europa, que es que mande a Sánchez a la ONU. Eso lo pueden hacer civilindamente. Tiene la ventaja de que la ONU, como no hace nada, no lo puede estropear. Porque ¿alguien ha visto la ONU en el conflicto de Ucrania? No existe. ¿Os suena si ha aparecido? No existe, ¿no? Con lo cual, pues puede ir hasta Sánchez y no pasaría nada. Si Sánchez cambia y hubiera elecciones y apareciera alguien normal, igual Argelia abre los dos conductos otra vez, con lo cual Europa tendría bastante más gas del que tiene ahora. Y si viniera un tío normal en España, o tía, me da igual en este caso, igual podría incluso con las centrales nucleares poder hacer algo, prolongar la vida, ponerlas a tope, y las de ciclo combinado, en vez de destruir cosas de gases y tal, pues podría poner en funcionamiento eso, y Europa tendría una fuente de energía que vendría del sur. En vez de gastar, se las pondríamos. O sea que lo tiene fácil, ¿eh? Sánchez a la ONU. Totalmente, sí, estoy de acuerdo contigo. A mí siempre me pone nervioso el mismo tema, este tema de bajar las persianas, ¿no? Es el tema de reincidencia. O sea, vamos a ver, la señora esta Rivera, ¿no? Que bajemos las persianas y juguemos bien con los toldos. No, mire usted, señora, aquí lo que funciona es una economía de mercado en la que hay pequeñas y medianas empresas, y empresas medianas y gordas también, que consumen un montón de energía, y que no van a poder hacer los ahorros bajando persianas y subiendo toldos, porque lo que van a hacer es cerrar y la gente se va a ir al paro, y eso es lo que va a ocurrir. Entonces, todas estas capas que nos pone de almohaditas para que todo, pero incluso la Unión Europea se dirige a los consumidores, agentes económicos, nosotros, los que pagamos los impuestos, que bajemos la calefacción, que bajemos el aire acondicionado. Señores, si lo que se hunde es la economía, busque usted una solución para los empresarios, sobre todo, que son los que nos dan trabajo, gracias a los cuales vamos a tener un salario, gracias al cual vamos a poder vivir, ¿no? O sea, y que oye, al final está muy bien que se digan pequeños consejitos que más o menos podemos aplicar en nuestro día a día, claro. Pero si están en el gobierno y están aplicando medidas, al final es para que baje el precio, no para que suba, como ha sucedido con el tope del gas. Y por bajar la persiana y todo lo demás, porque vas a conseguir una cosa tan mínima, pero vas a ver mientras cómo se hunde y no haces nada viendo hundirse. ¿Pero alguien sabe cómo funciona lo de la persiana y el toldo? Sí, no sé, bueno, eso es que vamos, no lo explicó porque... Yo estoy esperando que me lo explique alguien, un ingeniero. Hay otro tema que es el de las sanciones, que yo creo que también, desde el punto de vista global, desde que hay globalización y globalismo, las sanciones no valen para nada. Es lo que se llama producción transversal, transnacional. Atraviesa fronteras. En cuanto tocas un punto de la cadena de valor global en un punto, se deshace en la otra, se quedan sin trabajo los del medio y los de atrás. Entonces, todo está conectado, pero hasta incluso si quieres cortar el oro, también los circuitos están totalmente entremezclados y desviarán por un lado y entrará por el otro. ¿De qué nos estamos hablando? Como si viviéramos en la época, no sé, de los años del siglo pasado o del siglo XVIII, en el que hay unos carros y unas barreritas en las fronteras. ¿De qué están hablando? Es que luego es más bien una medida simbólica, porque Putin ha escuchado esto y se ha reído en la cara de todo. Es que se ríe y además se está viendo que las sanciones se están volviendo contra Europa, ¿no? Para mí, Occidente y sobre todo Europa es culpable de no haberse quitado, de no ser realmente independiente de las acciones de Estados Unidos. Estados Unidos tiene sus intereses, es el que más está ganando en esta historia porque es el que nos va a vender gas y nos está vendiendo gas a todos. A un precio más caro. A un precio mucho más caro, y lo ha conseguido convenciendo, entre otras, a Marruecos, que convenciera o que obligara casi a Sánchez a traicionar a Argelia, a traicionar a los saharauis, sobre todo, a enemistarse con Argelia y a que tengamos un gas muchísimo más caro. Entonces, el primer culpable es Sánchez. ¿Pero por qué? Porque dependiente de los consejos de Estados Unidos y de Marruecos y de las presiones que le hacen. Al final siempre son marionetas estos políticos, y es lo que más te carga del globalismo internacional, ¿no?
que al final estamos con políticos a los que les pedimos responsabilidades y ellos lo que dependen ya están manejados perfectamente por actores como Norteamérica. Y luego, desde luego, USA, como digo, se frota las manos, Estados Unidos se frota las manos, pero ya hay críticos como Tony Blair y otros que están empezando a decir, esto suena a decadencia de Occidente, mucho cuidado, hay que sentarse a negociar con Rusia, hay que parar esta guerra, y si paramos esta guerra van a acabar muchísimos de los problemas y la inflación va a ir bajando rápidamente. Entonces, vayamos hacia eso. ¿O es que queremos pegarnos más tiros en el pie, hundir la economía europea y que la economía americana crezca maravillosamente y que los chinos sigan creciendo enormemente y que Europa se hunda? La única que se va a sacrificar por Ucrania es Europa. Ningún otro país, ni China, ni Estados Unidos, ni las grandes potencias, ni India, ni Brasil, todos les va a ir bien. Pero Europa, tiro en el pie. Yo no sé si después de la mala noche que has pasado, Francás, decirte que... Bueno, mala tampoco, no he dormido. Ah, no he dormido, bueno. Pero no sé si decirte que España es la segundo país que más dinero mete a la ONU después de Japón, ya para rematarte el día. Ya, eso es buena noticia. No, eso no me lo creo. Pues sí, señor. No lo era, pero sí. Y bueno, no sé, bueno, la ONU ha hecho grandes cosas por España. Enchufamos a la ley de Pajín del PSOE ahí, a Alicantina, No, tenía por cierto, dos. también. Tenía dos, el ley Yo de me acuerdo de la ley de Pajín. Pajín porque el PSOE de Alicante no sé qué... Pero ya está aquí. Sí, está por Cataluña, no sé cuándo la tienen ahora. De hecho, Por este ahí. año lo va a incrementar 16 millones de euros más. ¿Has visto? David educa, David enseña, es como el trivial. Pero el tema de las restricciones, o sea, bajar la persiana y consumir menos aire acondicionado es la típica política comunista de restricciones. Sí. O sea, te equivocas en tu toma de decisiones, te equivocas políticamente, o sea, tomas una decisión a nivel europeo, no solo español, de depender exclusivamente como energía de respaldo frente a las renovables del gas, porque Alemania cierra sus nucleares o las plantea reabrir ahora, retomar Cambiará, actividad. sí. El resto de Europa se plantea cerrar las térmicas. Asturias, que era exportadora de energía eléctrica, cerró sus térmicas, ya están demoliendo una de ellas, la de Lada, que estuvimos ayer ahí en la central térmica de Lada, y el resto de Europa la está recuperando. De hecho, se está anunciando ahora una nueva línea de financiación para recuperar la producción eléctrica con carbón. Mientras estamos demoliendo, ya se demolió la de Velilla, la térmica de Velilla, la de Andorra, bueno, la de Teruel, y se demolió también la otra de las térmicas que teníamos en España. O sea que decisiones políticas equivocadas, depender solo del gas, lleva a esta situación que tenemos ahora. O sea, hubiéramos tenido cualquier otra crisis con Rusia y estaríamos en la misma situación. Y luego, además, en España, que éramos la segunda instalación más importante en regasificadoras del mundo después de Corea, tenemos la alegre idea de enfrentarnos con Argelia. Y ahora Argelia acaba de firmar un tratado con Italia que aumentará el envío de gas hasta Italia. Italia será la cabecera de introducción de gas desde el norte de África en lugar de España, que deberíamos ser los primeros. O sea que son decisiones adoptadas por irresponsables que ahora sufren los ciudadanos. Y lo que nos pretenden aplicar es la típica política comunista. Igual que la cola de racionamiento, no, es que hoy te toca una barra de pan, pues hoy te toca bajar la persiana o no poner aire acondicionado porque te tenemos que racionar la energía eléctrica. Y el mix de energía tiene que ser variado, no puedes depender exclusivamente ni de las renovables, como se pretende en España, porque todavía la ciencia no llegó al punto de poder sustituir las energías de respaldo de consumo de combustibles fósiles o nucleares por energía estable renovable. Tenemos que conseguir mantener un mix variado de energía. Y el problema que tenemos ahora es que solo tenemos el gas como energía de respaldo. Cerradas las térmicas, la nuclear a la baja. De hecho, todavía supone el 20% de la generación eléctrica nacional, la energía nuclear. Y ahora hay unas tecnologías en energía nuclear fantásticas, con mucho menos riesgos, de hecho, bastante menos riesgos las nuevas centrales nucleares que las que tenemos en funcionamiento, que son de los años 50, algunas de ellas, hechas con reglas de cálculo en su día. De hecho, acordaos que se dijo aquí en esta casa, al principio del todo, antes de empezar todo este problema con Ucrania, que los grandes beneficiados sería Estados Unidos, porque Estados Unidos quería traer su gas licuado y tenía que traerlo, y eso suponía más coste, más gasto, y efectivamente al final estamos comprando a Estados Unidos el gas, está ganando esa batalla Estados Unidos, está marcando la agenda, pero es que al final todo gira alrededor, lo que ha dicho esta mañana Santiago Abascal, lo ha dicho y lo estamos repitiendo desde Vox de siempre, o sea, no podemos tener una dependencia energética del exterior, porque vamos a ver, a lo largo de la historia, desde la antigüedad, las naciones potentes han sido las que no han dependido de otras naciones, han sido capaces de defender su soberanía y tener las materias primas necesarias para poder desarrollar sin no depender del exterior. Y ahora mismo nos dependemos, somos
unas políticas tan estúpidas como que teniendo yacimiento de gas se prohíbe el fracking en España. Pero en el fondo es un tema de soberanía, ¿no? Claro, eso es por el tema. Porque si tú no cierras tus Pero no, plantas no térmicas, solo soberanía, si tú no coges y cierras tus plantas de energía atómica, sino de energía nuclear, si tú no inviertes y todo lo haces dependes al exterior, en el momento que pase cualquier cosa, simplemente imaginaos cualquier ataque terrorista a cualquier gasoducto. Claro. Un ataque terrorista que lo deje inservible en plena ola de frío. Cualquier pero el fracking Sí, no lo peor es prohíbe que Europa. las decisiones Lo que prohíbe España. El estabas fracking lo prohíben mencionando, las comunidades autónomas. Esas decisiones no son tomadas por España de manera independiente políticamente, Pero que algunas sino que sí. vienen de Europa. La No. mayor parte de la El decisión de las térmicas El y fracking, de la otras, decisión la ha tomado las autonomías pero muchas españolas otras son y el gobierno. europeas. Ahí perdemos soberanía. Y Una las situación nucleares como también. esta, O sea, en vez de ser dependientes del exterior, dependerían de nosotros en un caso como el que estamos ya, pero si viviendo con dependieran de Sánchez estaríamos No igual de tengo que cambiar el jorobados. cuento de Es ser que además En fin, estamos vamos- importadores, interpretándolo exportadores. mal. O sea, lo que hay que hacer es evitar que te mande Geoestratégicamente- un Sánchez. Hay que evitar eso, Geoestratégicamente porque lo si fuera estamos Sánchez interpretando pasaría lo mismo. Geoestratégicamente no hay un ganador, que es Estados Unidos. Geoestratégicamente hay un perdedor, que es Europa. Eso está claro. Estados Unidos gana porque nos vende el gas más caro. Rusia no pierde porque está recuperando territorio y está vendiendo el gas que no vendía Europa a China y a Y India. reforzando el rublo. China e India están comprando el gas más barato que nunca, porque como Rusia no tiene otra salida, lo están comprando los chinos y los indios. O sea, gana Rusia, gana China, gana India y gana Estados Unidos. Aquí el problema que tenemos es que el único perdedor es Europa. No es que haya un ganador, hay varios. El llamado El único tonto. perdedor es Europa. Aquí vamos a dejarlo, nos tenemos que ir a una breve pausa de publicidad. 2 minutos y estamos de vuelta, no se marchen. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, pasan 3 minutos de las 12:30. Les recuerdo esa noticia de última hora con la que abríamos esta mañana el programa. Esa dimisión de Dolores Delgado al frente de la Fiscalía General del Estado se hará público en el Consejo de Ministros de esta mañana, que comenzará en apenas una hora en el Palacio de la Moncloa. Habría presentado su renuncia alegando motivos de salud y efectivamente Delgado habría sido intervenida quirúrgicamente de una afección en la espalda de la que estaría recuperándose dificultuosamente. Será sustituida por Álvaro García Ortiz, que es el actual jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía. Alega Dolores Delgado motivos de salud, también los alegaba ayer Adriana Lastra, que dimitía del Partido Socialista alegando esa situación personal, y con esto se despeja el camino para Pedro Sánchez para reorganizar el Partido Socialista, aunque ha dejado atrás en los últimos meses a su núcleo duro. Pedro Sánchez culmina la dispersión del Partido Socialista con la dimisión de Lastra. Sin previo aviso, Adriana Lastra dimitió por motivos personales y de salud. Ábalos fue el penúltimo peón al que Sánchez anuló desde la toma de posesión del cargo tras ganar las primarias. Del círculo de máxima confianza del presidente ya solo queda uno, Santos Cerdán, secretario de organización. Cerdán podría ser el que asumiera el cargo de Lastra, a no ser que Sánchez lo deje en manos de un comité. La renuncia de la vicesecretaria deja un recuerdo amargo de la remodelación ministerial que Sánchez hizo en julio del año pasado. Una remodelación que ha acabado un año después rompiendo la cúspide socialista. Aparte de Ábalos, Sánchez se desprendió de Iván Redondo y Carmen Calvo. Solo quedaba Lastra en su cargo, aunque meses después cambió de funciones de portavoz a vicesecretaria general. Mientras que por un lado riega el Ministerio de Igualdad con millones de euros, 526 millones para ser exactos, por otro deja al núcleo duro del Partido Socialista sin mujeres. Todo ello sin que la ministra de Igualdad se haya pronunciado, sobre todo después de conocerse que Lastra estaba embarazada, algo que no ha pasado desapercibido por Macarena Olona. ¿Será esta crisis de partido un detonante para tambalear su gobierno y provocar unas elecciones anticipadas? Pues os traslado precisamente esa pregunta a la mesa. ¿Creéis que esta huida de Adriana Lastra puede suponer un posible adelanto electoral? Yo creo que lo que supone es que ella prefiere esperar a no hundirse con Sánchez. ¿Pero no crees que ha sido entonces una dimisión forzada? Sí, hombre, toda ayuda, pero que viendo... A ver, no sé si el porcentaje era 50-40, perdón, 50-50, 40-60, no lo sé. Pero yo supongo que afecta el ver la bofetada que viene, afecta el ver que a las que le están arreando, porque parte de la bofetada es culpa suya, no mucha, porque el problema es Sánchez, y entonces lo que puede ser es que se quiera ubicar de cara al futuro, porque Sánchez va a arrastrar consigo a mucha gente. Sí. De hecho, Adriana Lastra, que es asturiana,
se venía rumoreando desde hace tiempo, que aquí estaba bastante chamuscada, como la España vaciada ya, que estaba chamuscada, no por los incendios, sino por otras cuestiones, y que ella se rumoreaba en Asturias que tenía intención de cambiar la vida política en Madrid por la vida política en Asturias, alejarse de este núcleo duro en Madrid. Y probablemente sea una retirada para no seguir quemando su imagen y dentro de un año, de cara a las municipales autonómicas, tratar de cambiar cromos con Adrián Barbón, que siempre quiso venir a Madrid o como ministro o como potencial sustituto a futuro, no se sabe si en alguna terna o más, de Sánchez. Adrián Barbón, el presidente de Asturias, siempre dijo que la política autonómica le aburría, tenía otras aspiraciones. Y puede que haya ahí un cambio de cromos a largo plazo. Tienen mucha relación, además, los Adrianes, Adrián Alastra y Adrián Barbón, y podrían ir por ahí los tiros. Otra interpretación, bueno, pues la que hace Macarena, y otra interpretación podría ser que Sánchez se separa de aquellos que cerraron los acuerdos con Bildu, aquellos indignos acuerdos con Bildu que ella defendió públicamente y que tuvo más interlocución con los separatistas y con los secesionistas. Y que Sánchez, en otro volantazo más, pues intente ahora otra vez separarse de esos acuerdos. Eso suena raro si la semana anterior ha aceptado pactar con Bildu Sánchez y se va a Barcelona, o no se va a Barcelona, sino que recibe. O sea, que sería una tontería mucho, o sea, matar al que te hace eso mientras haces eso. O sea, no, pero también sucedió lo mismo con Arantxa González Laya y con todos los ministros que han ido cayendo. Y con el anterior ministro de Justicia también. Yo le veo más que estamos en un... Vamos, él sabe que está en caída libre y que va a perder las elecciones y que necesita hacer algo. Entonces no cabe duda que crea un caos de cambio ministerial y se quita, digamos, a los blanditos gastados políticos, ¿no? Hasta Lastra o tal, que han tenido poco empaque, no han convencido, o los que no se han significado. Él necesita una especie de terminators para terminar el periodo. Necesita poner tipos muy fuertes, muy a lo bestia, alguien que va a defender cosas. Necesita reforzar todo eso y lo que tenía era más bien blanditos alrededor, yo diría. Y que necesita hacer una especie de fortaleza. Entonces, en ese sentido, yo creo que va a llamar también a lo mejor y alguien lo está diciendo por ahí, a Antonio Hernando, a lo mejor en lugar de Lastra, está muy cercano en el gabinete. Sí, se ha rumoreado. Se rumorea. Y Antonio Hernando está metido en todo. Antonio Hernando está metido en Acento, con los manejos de lo que van a ser los fondos europeos, junto con gente del PP, porque está Pepiño Blanco, pero también está Elena Valenciano. No es un mamporrero, Antonio Hernando no es un mamporrero. No, pero Antonio Hernando... En absoluto, vamos, o sea, es... Vamos a ver. Entonces, no sé, yo creo que se está reforzando. O sea, no es una Lastra, que Lastra era como una especie de señora cabreada de mañana, tarde y noche. Nada más, y no aportaba gran cosa y no convencía tampoco. Antonio no es eso. Era como el Rottweiler del partido. Sí, pero Antonio no es eso, al revés. Es un ser que pone aceite en todos lados, vamos. Pero si no quieres tener problemas personales, no te acerques a Sánchez. Porque si te acercas a Sánchez vas a tener problemas personales, pues son todos problemas personales. Dolores Delgado, Adrián Alastra, o sea que si quieres tener una vida pacífica, intenta no acercarte a Pedro Sánchez. Es verdad, es verdad. Bueno, después de esta dimisión de Adrián Alastra, Pedro Sánchez ha convocado al Comité Federal del Partido Socialista para ese mismo fin de semana, para el sábado, con la intención de introducir cambios en el partido, así que habrá que estar muy pendientes. Que la sustituye otro asturiano. Es que la trama asturiana va a estar aquí detrás de todo este asunto. O sea, es que no lo sustituye una persona de Cáceres o de Badajoz. No, Iván Fernández, alcalde de Corbera, parece ser que va a sustituir a Adrián Alastra. ¿Por qué? Que es la cuota, también se mencionaba a asturiana. Yo las noticias que leí por la mañana hablaban del alcalde de Corbera, de Iván Fernández. En fin, si os parece, vamos a repasar los mejores momentos de Adrián Alastra, ahora que, como dicen algunos, deja de ser un lastre para la política española. Estos son sus grandes hits. El Partido Socialista dice adiós a uno de sus rostros más reconocidos en la pantalla. Ya vi por ahí la maldita hemeroteca. Y no es el de Pedro Sánchez, pero llegará. Adrián Alastra se despide de la Vicesecretaría General del Partido Socialista y lo hace, eso sí, como solo los socialistas saben, a través de un comunicado para ahorrar gastos. Y lo que sin duda nadie va a olvidar temporalmente serán momentos como este. Le hablo desde la más elemental prudencia y le llamo a una responsabilidad. ¿Me estás amenazando? Silencio, por favor. ¿Me has amenazado? Silencio, por favor. Y estos también. Mire. Lastra se ha mojado en todos los debates. Siempre escucho atentamente a nuestros mayores, pero ahora nos toca a nosotros. Somos una nueva generación a la que le toca dirigir el país. Para hablar de feminismo hay que hablar también de feminismo de clase, porque a nosotras nos preocupa mucho romper todos los techos de cristal posibles, pero nos preocupa mucho más
aquellas que luego se quedan limpiando los suelos pegajosos donde acaban los cristales. Tenemos muchas razones para estar orgullosos de este partido. Hoy es una más de ellas, ¿no? Una razón por cada trabajador que pudo decir basta a la rabia callada que durante siglos fue el pan. Las mujeres no serán las perdedoras de esta crisis. Aquí hay un gobierno feminista para evitarlo. Y nos ha enseñado incluso un poquito de educación. Bueno, yo creo que lo que no se nombra no existe. Esa es una máxima feminista de siempre, como sabéis todas y todos. Y por supuesto, a mí no me parece mal, igual que no me pareció mal el miembros y miembras. Yo muchas veces digo, bueno, yo a mi portavoza la llamo portavoza. O sea que... Y de lo que sin duda hemos sido testigos es de sus innumerables looks acompañados de una de sus prendas fetiche, su seña de identidad, su cazadora vaquera. Una prenda talismán y un error que muchos estilistas que ven el Congreso creen que debería subsanar. Bueno, esos son sus grandes momentos. No sé si queréis comentar algo más. No, simplemente que le dan la opción de subsanarlo porque se queda de diputada. Sí, no ha dejado el escaño, eso es cierto. Ni el sueldo. Pero sí da la sensación que no es un peso pesado, ¿no? Que la quita en el fondo porque no es nada que le va a aportar gran cosa en esta última fase. No, pero fíjate tú que ha sido Sánchez ahora mismo tiene muy poca gente que salga capaz de tirarse por un barranco, como decía su asesor fetiche en aquellos días. Yo era capaz de tirar un barranco, ¿no? Pero esta señora sí que lo hacía. Esta señora era capaz de no evitar ningún combate, ningún tal, y lo hacía y defendía a Sánchez a capa y espada. Entonces, Sánchez ahora mismo está quitándose sus grandes defensores, sus grandes valedores. Sí puede ser que mejor puede empezar a pensar en estrategia más allá de lo que tal. Pero ahora mismo Sánchez se tiene que encontrar que pocos varones le apoyan. Eso. Y ahora mismo en las elecciones autonómicas todos los gobiernos o todos los varones socialistas que aspiran a revalidar sus puestos o a alcanzarlos en aquello donde están, tienen miedo de que Sánchez ligue su futuro al suyo. O sea, es uno de los grandes miedos que tienen, ¿no? Se habla muchas veces de Chimo Puig no se atreve a adelantar las elecciones por si Sánchez se liga a él, como ya pasó en el pasado, en el 2019. Y ahora mismo nos encontramos que en el 2023, pase lo que pase, nos vamos a encontrar con unas municipales y con una cantidad ingente de autonómicas, entre ellas seguramente Valencia porque Chimo Puig retrasará, y ya veremos a ver Sánchez, aunque tiene su ego personal, tiene a tiro de piedra la presidencia europea, que es lo que él quiere solamente. Él está buscando su personal, no está buscando ni el mejor gobierno ni el mejor Partido Socialista. Él está buscando gente que esté dispuesto a adorarle y a quemarse por él. Entonces, si a lo mejor Adriana Lastra ha visto que no está, lo que estaba comentando, que se quiere ir para Asturias, pues puede ser. Pero ahora mismo no esperéis una jugada digna, una estrategia digna del mejor Churchill. No. Este señor simplemente ¿quién me dora la píldora? ¿Quién no me dora la píldora? ¿Y quién está dispuesto a aguantar alguna bofetada por mí? Podrá poner a cualquiera al cual le ascienda. O sea, lo que no va a conseguir ahora es alguien que esté en buena situación, que se queme con él, pero alguien que no tenga donde caerse muerto es muy fácil. Y claro, si trae para organizar, porque claro, la persona que sustituye a esta, si la sustituye a alguien, es para organizar el partido. O sea, tiene que ser un personaje o personaja que conozca más o menos en lo que es el PSOE en toda España, porque eso es lo que tiene que hacer. O sea, tiene que preparar o trabajar unas autonómicas y unas municipales. O sea, que tiene que ser un peso pesado. Tiene que ser o alguien muy metido y no puede ser de un cantón. O sea, si traes a alguien de Sabadell, pues ya la has liado. Si trae a alguien de un pueblo de Asturias o de una ciudad, creo que es lo mismo, pero él sabrá. De todos modos, yo creo que ahora mismo es muy difícil que haya un alcalde del PSOE de una ciudad importante o un presidente de comunidad que no sepa que tiene los días contados gracias a Sánchez, Lo que yo creo que ha perdido es muy difícil, el problema del partido es que ha perdido la narrativa, ¿no? y los argumentos. Entonces, ante eso ya te da igual qué personas vayas poniendo, porque no tienen que defender, ya nadie se cree absolutamente nada, ¿no? Ha sido un juego de palabras, de género, de feminismo. El vaso se ha derramado. Los asuntos que realmente eso que preocupan a los ciudadanos, porque de hecho el CIS hoy se publica el barómetro del mes de julio, la hora fijada para que salgan todos los datos publicados es la 1:30, pero ya vamos conociendo detalles que se van filtrando, como saben, a los medios de comunicación. El CIS Tezanos estaría situando a Pedro Sánchez como el ganador del debate del Estado de la Nación, pero eso sí, ojo, porque un 34% de los encuestados asegura que se tratan muy poco los temas que realmente preocupan a los españoles. Y si el CIS dice un 34 es que deben ser
Un poquito más. Sí. O bastante más. Un muchito más. Sí. No, y con la que está cayendo, ¿no? O sea, es que los temas que preocupan a los españoles no tienen nada que ver con que dediques a tratar de que un trans sea rector de una universidad o que o sea, las chorradas ya. Y yo creo que la gente se está hartando ya de eso, lo ha comprendido y por eso se le fugan los votantes a marchas forzadas a todas partes donde pueden. Además es muy interesante, ¿te acuerdas en las encuestas que veíamos ayer? Que decías tú precisamente que era muy interesante analizar la fuga de datos. Sí, como el triángulo. Y se le iban una parte a Vox y una parte al PSOE. Perdón, y una parte a PP. A PP, sí. Y se comía muy poca parte de Podemos. Claro. O sea que por eso, ha perdido argumentación. Por eso venía todo lo que venía. No, hombre, yo creo que ahora mismo Feijóo se podría ir de vacaciones perfectamente hasta que vengan las elecciones generales. Sí, pero ves, yo creo que es que esté haciendo mucho ruido. No, por eso, Feijóo, tanta vacación no, mira, que trabaje. Ya, pero no lo va a hacer. Porque si no se mete, no se equivoca. O sea, diríamos, ya la imagen que tiene la gente ya es de que Sánchez ya peor no puede ser y que el otro salvará la cosa porque el PP gestiona. Claro, pero esa manera de que el PP planea y acaba aterrizando, pues mira, yo no sé, con la que se nos viene encima, si simplemente planear y esperar a que la gente admire tu gestión futura. Para ganar las elecciones sirve, para ganar las elecciones desgraciadamente bien, sirve. pero no suficiente, no sé. Sí. Para salvar el país ya es otro tema. A eso me refiero. Eso ya es otro tema, pero para ganar elecciones yo no he visto ningún político de esos que su planteamiento sea salvar un país. No. O sea, eso es que estamos hablando, ¿no? Se plantean ganar para ganar, ya está, se llama poder eso. Ahí está el problema. No se llama de otra manera. En un momento en el que tienes que poner la soberanía por delante, en el que Europa te destroza. Eso era antes. No, eso va a ser, ya verás. Va a ser más adelante, sí. Esta que les contamos es una de estas conclusiones a las que llega Tezanos en este barómetro del CIS del mes de julio. Luego les contamos las estimaciones electorales que se publicarán apenas unos minutos. Antes, bueno, seguimos hablando del descontento de la ciudadanía. En este caso, los últimos han sido los autónomos, aunque hoy un poco más tranquilos, por ese preacuerdo al que han llegado con Escrivá por la cuota. Marian Vallejo. Sí, muy buenas, Salva. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha cedido finalmente frente a las exigencias de las asociaciones autónomos. Y es que ha puesto encima de la mesa una nueva propuesta, la de rebajar la cuota mínima cada año. De esta manera, el año que viene, dicha cuota será de 230 euros y en 2024 se rebajaría en 225 euros. En 2025 se quedaría, por lo tanto, en 200 euros. Una rebaja bastante considerable si tenemos en cuenta que la actual cuota es de 294 euros. Sin embargo, se mantienen intactas las cuotas más altas, es decir, la de los autónomos que ganen más de 500 euros en cuotas. Ahora, a falta de cerrar los últimos detalles, la Seguridad Social podrá presentar el texto ante Europa en los próximos días, tal y como exigió Bruselas al gobierno de Pedro Sánchez para el reparto de los fondos europeos, una medida que está bastante lejos de las propuestas de máximos planteadas por el Ejecutivo. Gracias, Marien. Ahora, si queréis, comentamos este asunto. Antes nos vamos con Isabel Díaz Ayuso, preguntada sobre esta dimisión de Dolores Delgado. De Madrid. Bueno, yo creo que, desde luego, nunca Sánchez la tuvo que haber nombrado, eso es responsabilidad suya, pero desde luego desde el punto de vista personal yo le deseo todo lo mejor, que se recupere lo antes posible y todo mi respeto, puesto que la salud es lo primero. Muchas gracias. Gracias. Esta es una de las principales reacciones políticas de la mañana, esta noticia de Dolores Delgado. Bueno, veíamos cómo Escrivá ha llegado a un acuerdo con las organizaciones principales de autónomos, dos de ellas, porque falta el SIDEATA. Como vemos, no se sube tanto como pretendía el Gobierno, pero igualmente se sube. Bueno, hombre, sobre todo, yo no sé cómo puede acabar eso, pero lo que tendría que empezar es que al principio no tuvieran que pagar ni siquiera 230 euros. Porque la gente que empieza no puede sufragar eso. Entre otras cosas porque no es el único gasto. O sea, cualquier persona que se haga autónomo y empiece, lo primero que le cae es esto, pero lo segundo que le cae es que tiene que ir a un profesional para hacer todo el tipo de documentación que tiene que hacer un autónomo trimestralmente, semanalmente, mensualmente y toda la historia. Y eso son 100 euros más, ya estamos en 300 y pico. Entonces, claro, todo eso es una losa que le cae al señor que empieza. Que después de un tiempo le puedas poner eso. Hombre, había la teoría de que fuera proporcional a los ingresos, eso es una cosa que en Europa algún país tenía, pero muchos otros lo que han hecho es rebajar mucho la cuota. A mí lo de que sea proporcional al ingreso, en todo caso, y que sea más bajo para los ingresos más bajos y que se adapte, no me parece mal.
Pero vamos, lo curioso es el momento, porque cuando llegó este señor que es tan social y tan progresista, pues que lo hubiera hecho. Pero ahora resulta que le lleva la repercusión de esta subida, se la da al gobierno siguiente, porque en definitiva cuando empieza a bajar de verdad es el año que viene, después de que se haya marchado Sánchez. Es que solo está haciéndolo que lo paguen los siguientes. No por voluntad propia, sino porque una de las cosas que Bruselas o el Ectoplasma Europa le ha exigido es un pacto para el tema de los autónomos. Sí, sí. Entonces, obliga a un pacto o no tiene nada. Pero supongo que que no lo que ha venda pactado... social porque había tenido tiempo para hacer esa medida social. Si lo hubiera querido hacer por su cuenta, lo hubiera podido hacer hace meses. Claro. Pero como no lo quería hacer por su cuenta, sino que lo que quería es nada, pues nada. Daos cuenta que encima viene justamente días después de anunciar los 200 euros que prometió los autónomos de ayuda. Y bueno, en algunas comunidades autónomas también se ha prometido una ayuda que va a ser compatible. Por ejemplo, la Comunidad Valenciana se ha prometido 300 euros. ¿300 euros al mes? 300 euros una vez y ya está. Es que eso es al mes, 200 euros, 300. Eso es al mes, La Comunidad Valenciana va a ser 300. Pero claro, vamos a la parte importante. Lo hace después que, por ejemplo, la Comunidad Valenciana, yo tengo esos datos, han recaudado 500 millones más a los autónomos. Y tú coges y repartes 45 para unos 150.000 autónomos, que es ni la mitad ni siquiera de los autónomos que hay en la Comunidad Valenciana, y encima una única ayuda de 300 euros. La subida que han hecho a principio de año, a las rentas mínimas, al total son casi 100 euros, son unos 94, 96 euros creo que fueron, en total. Es decir, realmente le está dando, después de haberse hablado 100 euros más, le vas a dar unos 200. Pero claro, esos 200 va después de pagar toda la luz, todo lo que estás pagando de materias primas que han subido, todo lo que están subiendo los alquileres de locales, todos los impuestos que están subiendo y la situación tan económica que la gente deja de consumir. Es decir, ya a los autónomos les da igual, al gobierno les da igual lo que cobren, lo que facturen, que el sablazo se lo pegan mes a mes. Y estamos a años luz de Europa en cuanto a cuotas. O sea, nuestras cuotas son, en algunos casos, son 5 o 6 veces más caras que en muchos países de nuestro entorno. Y es que es algo que se está reclamando. Y estos señores lo único que buscan es recaudar, porque como tienen que mantener una megaestructura de paniaguados y de sumideros de dinero público, ¿qué hacen? Pues ¿quién es la base de todo? Pues los autónomos es uno de los pilares principales de la economía española y son los que le pisan directamente el cuello hasta que no pueden respirar más y los sangran en impuestos para luego decir, toma, la limosna de 300 euros, 200 euros y medidas electoralistas, porque al final estas son medidas electoralistas que están intentando buscar y maquillar, son medidas cosméticas, porque realmente los autónomos van a decir, vamos a dejar a poneros todas las herramientas que tenemos al alcance para que podáis desarrollar vuestra actividad profesional y no os vamos a dejar caer. Es que lo que hay que decir los autónomos es, no os vamos a dejar caer, os vamos a ayudar a desarrollar vuestros negocios, porque es que lo que se le olvida a esta gente es que muchos autónomos se juegan su patrimonio personal para poder salir adelante, para ver un negocio. No es hacer un clic, hacer un negocio. Tienes que arriesgar tu patrimonio. Y se olvidan de otra cosa peor, y tienes que poner muchas horas y muchos desvelos. Y luego al final, si te caes y no funciona y a lo mejor tu idea sobre el papel era maravillosa, a lo mejor y por lo que sea no funciona, a ti no viene luego el gobierno a rescatarte, no, pero te viene a decirte, oye, pero aún me tienes que pagar. Tú lo has dicho, tú has hablado de paniaguados, precisamente. ¿Crees que no nos podemos creer que al gobierno le interesan los trabajadores, esos famosos trabajadores de los que habla? Esos son los trabajadores del mercado. Y estamos hablando de paniaguados. Él protege a toda la clase que él financia. Tenemos una especie de grupo ahí de funcionarios, de tal, que cada vez crece más, de gente que está pagada por el propio Estado, de un Estado que no para de endeudarse, y todo lo que son trabajadores que están creando a través del mercado la riqueza, esos son los que menos le importan. Y sin embargo son los que nutren de riqueza a todo ese grupo que está en el fondo paniaguado, como decías. Eso en el fondo le importa poco. Nos tenemos que ir a una breve pausa de publicidad. Nos trae Ignacio esta mañana las moscovitas, que sepan ustedes que todavía no las hemos probado, pero es que yo en esta publicidad, si me traen pan, me voy a dar este aceite, que es Aceite de Jaén Online, una empresa especializada en la distribución de los mejores aceites de oliva virgen extra de la provincia de Jaén. Cuentan con un amplio catálogo con más de 300 referencias, entre ellas Oro Bailén. Oro Bailén es una de las principales productoras
productoras oliva virgen extra a nivel nacional. Tiene multitud de premios a sus espaldas, entre ellos el mejor aceite de oliva virgen extra del mundo, otorgado en 2019 a su AOV Oro Bailén Reserva Familiar Picual. Si quieren probar sus productos, pues pueden encontrarlos en Aceite de Jaén online. Se lo envían a casa en 24-48 horas y además, si usted es socio del Toro Televisión, pueden disfrutar de un descuento adicional de un 5% con el código ELTOROTV. Así que nos vamos rápidamente a publicidad para disfrutar de este maravilloso aceite y si nos da tiempo también a las moscovitas de Ignacio. Enseguida volvemos. Ya estamos de vuelta en Dando Caña y antes de seguir hablando de otros asuntos que marcan la actualidad política del día y estamos muy pendientes de Moncloa, de esa rueda de prensa del Consejo de Ministros, saludamos en nuestra mesa a Ana Gullo y sus crónicas de manicomio. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Salva. Uno de los desfiles de las fiestas de los moros y cristianos que se han celebrado este fin de semana en Orihuela ha generado una gran controversia. El embajador moro, un empresario blanco, apareció vestido de rey árabe con su comparsa, que eran los moros musulmanes escorpiones, desfilando sobre una plataforma portada por 48 subsaharianos. La polémica estaba servida. Tras 2 años de pandemia sin poder celebrar estas fiestas, las redes y las calles se incendiaron. Comentarios y memes de todo tipo al considerarlo un hecho racista y con tintes xenófobos, como por ejemplo este de aquí. No doy crédito a lo que acaba de pasar en Orihuela. El embajador moro ha desfilado en una carroza portada por personas negras. O incluso esta otra imagen sobre otra situación donde la polémica la generó el príncipe William, a los que los usuarios de Twitter han catalogado como un spoiler de lo sucedido en Orihuela. ¿Qué os parece? Porque está dado, vamos, esto fue No sé. un gran incendio en redes y en las calles. Una representación histórica que se trate con las ideas que tiene mucha gente alocadas hoy en día, pues no tiene mucho sentido. Pero bueno, es tierra de David, aquello. O sea, yo me imagino. Yo voy a defender los moros y cristianos a capa y espada. Claro. Yo he sido capitán moro en mi pueblo y he vivido en mi barrio San Blas, que es uno de los barrios de Alicante, es una de las fiestas más importantes de la provincia. Y siempre están buscando la forma de intentar hacer daño a la fiesta moros y cristianos, criticarla, y no tardaremos en ver que incluso que van a querer prohibirlas, seguro. Las tradiciones pero no por general, esto, o sea, ¿no? sí, La Semana Santa, moros y cristianos, los toros, las tradiciones todo, o sea, en general. Todo lo que sea. Mira, te voy a contar dos casos curiosos. Ya no se va a contar, pues al final. Dos casos curiosos que, por ejemplo, en Alcoy, el capitán moro, no me acuerdo si fue 2014, salió en una carroza, una plataforma, tirada por prácticamente 200 mujeres que no iban tirando, simplemente iban con todo el rostro tapado, con burkas, con tal, cantando la marcha mora que hicieron para el capitán. En este caso fue un Terminator adaptado, que quedaba espectacular, y hubo polémica. O nosotros mismos, en nuestro año de capitanía, sacamos como éramos negros caballo loco, que fue la capitanía, sacamos un poblado caníbal. Zulú, y se llegó a debatir en pleno y todo porque sacamos una mujer empanada, las cabañas, tal. Y claro, toda esta polémica que está alrededor siempre están buscando la forma de poder criticar de alguna forma. Pero bueno, lo importante es que es una representación histórica, una situación, y que siempre están buscando la forma de intentar un poco... Para mí es una fusión. Y yo lo que haría, al contrario, o sea, invitar a visitar mi tierra, Valencia, Alicante... y todas aquellas zonas donde se celebra la fiesta de moros y cristianos, porque es una maravilla poder ver a las escuadras, a los filas desfilar con esos trajes, con esos maquillajes, donde hay tanta gente, tantos profesionales detrás, nuestros músicos, que no se nos olviden nuestros músicos, que somos tierra de músicos, la Comunidad Valenciana, que somos exportadores de músicos. O sea, la mayoría de... Y además que lo interpretan mal, porque en definitiva es la muestra mejor de la fusión que hemos hecho aquí durante 8 siglos entre moros y cristianos, precisamente. Llevamos en nuestra sangre, la sangre mora. Aquí sale... ¿Y cómo se nos puede acusar de hacer cosas históricamente o poner... Pues era así como desfilaban seguramente pues con subsaharianos, era así como debía ser la carroza. Es solamente una representación histórica de lo que era, ¿no? Y ya está. Quien también se ha querido pronunciar ha sido el concejal de Cambiemos Orihuela, Carlos Bernabé, indicando que era una escenificación obscena, elitista y decadente. Pues este es un tío que sabe historia, este chaval. Lo que habría que hacer... Tenemos la piel muy fina, ¿no? Ya, por eso lo que habría que haber hecho es, en vez de que fueran, ¿cómo lo habéis llamado? Subsaharianos. Poner chinos. A ver si tenía más sentido, y entonces
Entonces probablemente no hubiera protestado nada más que algún Yo chino, no he visto a nadie protestar pero hubieras cuando- hecho el ridículo histórico. En San Blas fue el año pasado o hace 2, sacaron creo que fue al alférez Moro, lo sacaron porteadores y da igual, chicos, mujeres, hombres, o sea, da igual, ahí había de todo. Y no hubo protesta por sacarlo de esa forma, pasa que en este caso pues... Si hubiera sido al revés, si hubieran sido subsaharianos, pues subsahariano arriba y el resto, españoles blancos abajo, seguramente sería no. perfecto. No habría problema tampoco. No habría ningún pero problema. con la historia tendría que Pero ver sí, como un huevo una incluso- castaña. Incluso las tradiciones las atacan todas en general. La bendición de las aguas en Gijón. Está intentando aprobar una ordenanza municipal la alcaldesa de Gijón, la famosa alcaldesa de Gijón del PSOE, que nadie quiere ni siquiera en el PSOE, para que los concejales no puedan asistir a ninguna celebración litúrgica, ni de ofrecimiento, ni de tradiciones cristianas. Yo por eso O sea, me salió de prohíbe a la un polémica concejal que ellos quieren ir a una generar celebración. y yo lo quiero llevar directamente a lo que va a salir, es el ataque a la fiesta de moros y cristianos que durante mucho tiempo está en el disparadero y se ha puesto muchas veces en peligro y seguirá estando. Desde ya decíamos de la participación de animales, porque es espectacular verte la bajada en San Nicolás en Alcoy, vete un cabo batidor, poner el caballo en pie con justamente el público al lado, con tu filada, con el cabo cogiendo la mano. ¿Sabes lo que pasa, David? Espectacular, eso es arte, eso es Impresionante. cultura. Lo que decías, lo que hay que hacer es Tradición. defender las culturas y las tradiciones, porque su objetivo es que desaparezcan. Porque es la única manera de controlarnos globalmente, es que desaparezca todo signo distintivo, religioso, cultural, hacernos una masa informe. Y lo que pasa es que Sobre todo cuando esto no se lleva pueden... celebrando cuando en no- España desde el siglo XVI. Claro. Este tipo de Claro, es que- claro. No, pero que lo que supongo que van a intentar es no enfrentarse, porque pasó con la Semana Santa de Sevilla y el primer PSOE, acordaros, que fue a por ello y se dieron cuenta que era un mal rollo. Es mucho mejor meterse dentro y ya rebajaremos el tono. Pero yo me meto dentro, porque si me enfrento, me corren a boinazos todos los andaluces. Yo les O sea, invito ¿qué a ver pasa, cuánta igual? gente sacan a la calle como una fiesta o una manifestación por la transición ecológica express. El problema es ese, que lo que ellos defienden, que no es el pan día de las personas ni sus tradiciones, no lo secunda prácticamente nadie. Los ya. paniaguas de Entonces, Greenpeace, hay que atacar claro. a lo que la gente de verdad, la Ahora gente de la calle, los trabajadores estamos secundan. en plena temporada de fiestas, por ejemplo, si no me equivoco, las son las de Novelda, también en Alicante, hay muchos pueblos, en Tiñén, hay Alcoy, hay muchísimos pueblos en la Comunidad Valenciana donde se hacen los moros y cristianos y también se están celebrando ahora las tradicionales, que es Bous a la mar o Bous al caer en valenciano, toros a la calle y toros al mar, y es tradición, o sea, la Comunidad Valenciana es rica en tradiciones, ricas en cultura y yo creo que no vamos a permitir, porque muchísima gente vamos a defenderla, que se ataque a nuestra cultura, a nuestra tradición y al final esto es parte de nuestro legado, de nuestros mayores, son fiestas que muchos vienen de siglos atrás y no vamos a permitir eso, que ese tipo de polémicas que intentan buscar ellos, porque al final esto es la piedra de toque para ellos para intentar de nuevo demonizar una fiesta Y de lo que tiene que hacer Y la el gente es lunes Santiago rebelarse. Apóstol. Rebelarse. Perdón. Lunes Santiago Apóstol. Apóstol. Santiago y Cierra España. Ana, ¿qué otra noticia nos traes hoy? La ruta argelina, o también conocida como la ruta del Mediterráneo Occidental, es desde hace años vigilada por diversas autoridades policiales y por el Frontex. A través de esta ruta llegan inmigrantes ilegales a España tanto por mar como por tierra. ¿Pero por qué está bajo vigilancia? Por la gran radicalización islámica existente en los países de origen de aquellos inmigrantes ilegales que optan por atravesar esta ruta para acceder a Europa y en concreto a España. Las fuerzas y cuerpos de seguridad a día de hoy están analizando todas las imágenes que estos inmigrantes comparten en redes sociales. Según hemos podido conocer de la mano de la Gaceta, las plataformas están siendo monitorizadas por los agentes en busca de cualquier indicio que pueda mostrar una posible relación entre esa inmigración ilegal y el yihadismo. ¿Y quieren saber qué gestos son los más buscados? El tagwid. Es un saludo que se efectúa con el dedo índice elevado. Es ese que vemos en pantalla y es utilizado por muchas personas musulmanas porque simboliza la creencia en la unidad de Alá. Pero en los últimos años ha sido adoptado como un gesto propagandístico del Estado Islámico. Cuando el ISIS usa este gesto, está reafirmando una ideología que consiste en la destrucción de Occidente, así como cualquier forma de pluralismo. Para los fieles más radicalizados, también muestra su creencia en que dominarán el mundo. Yo no conocía ese gesto. No sé, yo creo que todo aquel que muestre el Yahweh, pues que se vuelva a su tierra a hacer fiestas en otro sitio, ¿no? Y yo creo que desde luego a ver si ya empezamos a comprender que una cosa es la inmigración, otra cosa es la ayuda humanitaria, otra cosa es ayudar a los que están en peligro en alta mar y otra cosa es la inmigración ilegal que destroza nuestras costumbres, nuestra economía, nuestra cultura y un montón de cosas que no estamos dispuestos a pasar por ella. Pues a ver si empezamos a distinguir todo eso, porque todo se habla junto, ¿no?
La inmigración, ¿no? Es que hay mucha inmigración ilegal y el resto. Pero no hay que olvidar que esto es una de las consecuencias por la crisis con Marruecos y de Argelia. Y por supuesto que nos están viendo débiles en este momento y que están viendo casi brazos abiertos y que costas como Almería y demás pues se van a ver muy afectadas seguramente. Ayer salía una noticia que Frontex avisa a las autoridades españolas de la cantidad de gente que está esperando para cruzar desde Argelia. Claro. No olvidemos Lo que pasa es que Frontex no actúa porque nadie le deja actuar, simplemente avisa. El 90% de los inmigrantes que llegan a las costas del Levante español, es decir, Almería, Murcia y Alicante y a Baleares, son argelinos. Claro. Vienen por las rutas argelinas a través de las mafias argelinas que operan en España. Y Marruecos, o sea, Argelia lo ha avisado, dejó de construir los muros que estaba proponiendo para que no pudiesen salir por ahí y pueden hacer huelga de los dos caídos y lo avisa claramente, o sea, van a salir todos. Y de hecho la policía también lo ha indicado, que están aprovechando esta ruta para que los perfiles más radicalizados entren a Europa a través de España. Y de hecho, es más, lo han denunciado muchas veces para que hagan controles. ¿Por qué? Porque acceden a España. ¿Por qué? Por la inferioridad numérica de los agentes en esas áreas. Pero además cuando cortas los corredores de otras zonas de entrada en Europa del Este cortó el corredor muy severamente de inmigración. Italia lo cortó también muy severamente. El Aquarius al final no pudo ir para allá y vino para acá. Y claro, toda esa masa de población de inmigrantes ilegales está reconduciéndose hacia el sur de España, porque somos el país más laxo en términos de inmigración ilegal de toda Europa. Y tenemos que recordar que la frontera entre África y España es la frontera de mayor desequilibrio económico de todo el mundo, ni siquiera México con Estados Unidos. O sea, son millones de personas, no solo las que estarán esperando en Argelia y en Marruecos, sino las que se están desplazando, evitando esas otras rutas que las autoridades de esos países cortaron radicalmente. Claro. O sea, en España vamos a tener un problema migratorio muy importante, que ya lo tenemos encima, pero que va a ser mucho más grave. Y por eso se tienen que posicionar, yo creo que todos los partidos se tienen que posicionar antes de las próximas elecciones para decir claramente qué van a hacer con eso. Es decir, ¿me voy a oponer o no? Pero que lo digan, o sea, no me vale, vengo a hacer gestión. No, ¿vengo a parar esto o no? Y si no lo voy a parar, ¿cuáles son las consecuencias? De hecho, el gobierno se ha roto en dos, entre Podemos y PSOE, a raíz de lo que pasó hace unos días, la desgracia que pasó hace unos días. Exacto. Y el gobierno llegó a reconocer, después de llamarnos a nosotros de todo, que llevamos años denunciando la existencia de mafias que se dedican a operar en nuestras costas con la connivencia y el trabajo, por ejemplo, con ONGs como Open Arms. Acordados del Vikings, acordados de estos barcos que son auténticos barcos negreros que ayudan a las mafias a completar la ruta hacia Europa. Con dinero internacional. Con dinero internacional, con las ayudas. Y luego tenemos al señor Pep Guardiola, que no sé si visteis, pues ya lo traído, no se lo has traído manicomio para demostrarlo perfectamente lo que le pasó con la bicicleta, que eso es para el manicomio. Se refiere, David, para los espectadores que no hayan visto esas imágenes, Pep Guardiola iba con su bicicleta por la calle, de repente vio a un joven y se asustó y pensó que le iba a robar la bicicleta y ya se la estaba dando inmediatamente cuando le dijo, no, lo único que quiero con usted es hacerme una foto porque soy su fan. Claro, pero luego me pongo la chapita, me pongo el lacito amarillo y me pongo la sudadera de Open Arms. Y la realidad es que resulta lo que... Sí, pero al final en la política hemos visto como si se ha dado ese giro, como Pedro Sánchez... vacilábamos aquí que se había hecho de Vox y al final... Fíjate tú, la reacción de la izquierda, y la vimos nosotros en nuestras carnes en los parlamentos, la recibimos. El otro día a mí me llamaron, ¿se puede decir puto nazi? Pues me llamaron puto nazi en la Asamblea de la Comunidad Valenciana por decir una cosa que está denunciando Rubén Pulido y que es real, que estamos mandando a salvamento marítimo a 400 millas, creo que es, y a escasos 20 kilómetros de la costa marroquí a recoger las pateras. O sea, que están en la costa de Marruecos prácticamente. Pues por decir eso te insultan, te llaman xenófobo. Oiga, no, estamos haciendo unas políticas de puertas abiertas. Y si vuelves a coger y te atreves a volver a decir, es que las rutas de inmigración que llegan a nuestras costas, en la mayoría hemos dicho que son argelinos, pero es que casi un 100% son jóvenes en edad militar, hombres, ni mujeres, ni niños, ni ancianos, hombres en edad militar, con ropas limpias, nada de quemas por el sol, nada de salitre, como se veía antiguamente hace muchos años, con dinero y con móviles de alta gama. Y mayores de edad, muchos de ellos que dicen mayores de edad, dicen menores para ser de edad, pero la situación es que eso ha pasado durante incluso cuando estamos encerrados en nuestras casas. Nosotros hemos estado en nuestras casas encerradas y en Alicante teníamos el hospital de campaña, ese famoso que hizo Chimo Puig, los hospitales voladores, lo hicieron de cat improvisado
y estaban 48 horas y salían libres. ¿Y cuántos de esos vienen con Mientras el tú no dedito podías ni así? siquiera salir de tu casa. ¿Cuántos vienen con el dedito así y están en sus apartamentos esperando el momento, ¿no? Y cada Ese vez es el parece que peligro. encima hay más, porque por ejemplo los datos acumulados que tenemos del Ministerio del Interior con respecto al 15 de julio, del 1 de enero al 15 de julio, son de 15.000. El año pasado eran 14.700, o sea, ya es un 2% más. Con respecto luego, por ejemplo, en la zona en la que más acceden es en Canarias, que son, por ejemplo, de esos 13.000 por vía marítima, perdón, en Canarias acceden 9.000 y en las Península o Baleares 3.900. O sea, que al final sí que Canarias sigue siendo hay que tomar medidas no solo en la frontera con Ceuta y Melilla, por supuesto, medidas como la construcción de muros, los que tiene, por ejemplo, Israel, para separar de Palestina. No sé por qué hay tanta polémica con eso, pero tenemos que recuperar la relación con Marruecos y Argelia, que son los mayores exportadores de inmigración. O sea, esas relaciones hay que recuperarlas, porque no podemos detener toda esa masa de personas solo en la frontera con Ceuta y Melilla. Hay que detenerla también en acuerdos de colaboración con otros países por los que transitan todos estos inmigrantes ilegales. Y luego, no nos despistemos. Por ejemplo, en Alemania tiene 3 veces más nacidos de inmigrantes a día de hoy que nacidos alemanes, 3 veces más menores de 10 años. O sea, la pirámide poblacional en Alemania se está cambiando por nacidos de parejas alemanes a nacidos de parejas de alemanes inmigrantes y de inmigrantes. O sea, está cambiando la estructura social desde la base en toda Europa. Y eso es otra de las consecuencias que tiene. Es un poco lo que se pretende a nivel europeo también. Pero eso quiere decir que el que tendría que ponerse nervioso fundamentalmente son los países del norte. Porque lo que entra en España, muchos no se quedan, muchos van para allí. Con lo cual, claro, el hecho de que en España sea, entre comillas, un cachondeo el tema de fronteras en según qué zonas, por eso, porque ahí los barcos van a buscarlos ya directamente y ya ni se esconden, eso acaba después en Alemania, en Francia, etcétera. No olvidemos que el Brexit tuvo bastante que ver también en que de Francia pasaban a Inglaterra. Y mira lo que hace Inglaterra, que es que ha llegado a un acuerdo más o menos comprando al gobierno de Ruanda, pero de momento el primer avión para mandarle todo lo que sobra. Pero el primer avión no ha salido. Ahora parece que van a enviar el segundo, pero el primero, al final se... Vamos, que no se andan con miramientos. Se medio arrugaron porque era una ministra de Boris Johnson. Las fuerzas y cuerpos de seguridad están preocupados por la corriente yihadista que se llama Soldados del Califato en tierras de Argelia, que según el informe del Consejo de Seguridad de la ONU, esta organización empezó el 14 de septiembre, cuando varios altos jefes militares de la región central de Al-Qaeda en el Magreb se extendieron y proclamaron su lealtad al Estado Islámico de Irak y del Levante. ¿Qué ocurrió? Que ahí, por ejemplo, perpetuaron el asesinato y el secuestro del ciudadano francés Herbert Gourdel en el año 2014. Desde entonces se han reivindicado la autoría de varios atentados contra policías y demás. ¿Qué ocurre? Que al final la operación Arbac, el año pasado en octubre, en España descubrió que había 5 yihadistas aquí en España, argelinos procedentes de Argelia obviamente, y que además pertenecían a esa corriente yihadista. Entonces lo que les preocupa sobre todo a las fuerzas y cuerpos de seguridad ahora mismo es que esa corriente yihadista se está extendiendo, está llegando a España y nos encontramos operaciones como la operación Arbac, en la que hay detenidos que están perpetuando este tipo de atentados. Pues esa es la parte más peligrosa y es la que hay que tener más cuidado, ¿no? Porque realmente nos jugamos la seguridad y ahí están Charlie Hebdo, ahí está todo lo que los atropellos de Barcelona, ahí está el 11M y ahí están muchísimas. Parece que se nos olvida y no hace tanto tiempo. Y pueden estar en apartamentos montando sus historias ahora y comprendo que la policía esté preocupada. Sí, y hay que agradecer también a las fuerzas y cuerpos de seguridad el trabajo que hacen diario, porque siempre denuncian que no tienen medios para luchar contra esta lacra. En fin, Ana Gullo, muchísimas gracias por estas crónicas de Manicomio. Nos vemos mañana. Cambiamos ahora de asunto, tenemos que hablar, se lo venimos contando aquí, les venimos ampliando la información que está publicando desde hace varios días el diario El Mundo sobre esa red de menores tutelados abusados, porque hay más novedades. Nuevo caso sale a la luz de la red de menores tutelados. Esta vez ha salido que la red captó a un niño de 14 años de uno de los centros públicos de las islas para que realizase prácticas sadomasoquistas a un cliente adulto. La Policía Nacional ha sacado a la luz las conversaciones de 2 chicas tuteladas vía notas de voz en las que discutían sobre la posibilidad de que el niño pudiese ofrecer servicios sadomasoquistas al adulto que les había contactado. Pero tía, que es un moco. Bueno, le decimos que tiene 15. ¿Pero no le verá muy enano? Da igual. Tras el abuso al pobre niño de 14 años, las niñas extorsionaron al adulto, de manera que o pagaba 250 euros a cada uno o invitaba a cenar o metían al adulto en un lío al contar la edad del niño.
Siendo conocedoras de las atrocidades que cometen muchos de los adultos, las dos jóvenes continuaban con esta red de menores. De hecho, mientras ellas recibían grandes cantidades de dinero, el niño de 14 años obtenía una recompensa de 20 euros por cada servicio que hacía. Además, las dos chicas intentaron asesinar a un cliente con veneno para así poder atracarle. Tía, ¿no hay ningún veneno o algún algo para meterle que se muera y le robamos todo? Tía, será lo más fácil. Ya busco yo algún veneno, aunque sea puto veneno de rata. En 2019, los educadores de los centros tenían constancia de lo que estaba sucediendo con los menores, y aun comunicándoselo al gobierno balear, no reconocieron los hechos hasta el año 2020, cuando una de las chicas sufrió una violación. Los investigadores han encontrado evidencia de que al menos una decena de jóvenes tuteladas se prostituyeron con más de 30 adultos de entre 20 y 70 años. Pues bien, a día de hoy ninguna autoridad de las islas ha asumido responsabilidades por este escándalo del que el gobierno de Francina Armengol tenía constancia. Y no olvidemos que estas menores se retira la tutela a sus padres, con la teoría de que la administración las va a cuidar y las va a tutelar mejor que las familias de las que la han arrebatado. Es terrible. Vamos, yo pienso en las familias que a lo mejor ven ahora a una de sus hijas por ahí, en uno de estos casos, que me arrebataron la tutela de mi hija para acabar una administración y que acabe prostituyéndose y prostituyendo a otros compañeros. Y el problema de todo esto, y es un poco también el asunto del caso de los Menas, es que la administración es un mare magnum en la que no se responsabiliza individualmente de los menores a nadie. Entonces luego es muy difícil trasladar esa responsabilidad. Si la administración se hace cargo de un menor, debería haber una persona física en concreto dentro de la administración que respondiera por todo este tipo de situaciones terribles a las que se someten estos menores, igual que con los Menas. Yo como padre de dos niños, si mi hijo tiene un problema en el colegio o rompe la cristalera jugando al fútbol de un kiosco, pues tienes que asumir la responsabilidad respecto a tu hijo. Si tú retiras la tutela a un menor y la asumes como administración, tendrías que al menos asumir personalmente y no como administración, el funcionario de turno tendría que asumir la responsabilidad que asume un padre o una madre de familia con respecto a sus hijos. Y hasta que no llegue ese punto en la asunción de tutelas de menores, no empezaremos a poner atajo a todas estas situaciones. La responsabilidad personal en todo tipo de situaciones de los adultos es fundamental para evitar que se produzcan estas situaciones con Menas, con menores tutelados, con todo. Porque ahora todo el mundo se lava las manos, nadie sabe nada y ahí queda. Y al final la responsabilidad patrimonial de la administración será cargada sobre los contribuyentes, sobre los que vivan en la comunidad autónoma que se supone que tenía que haber tutelado a estas menoras y que no hizo. Es terrible, ¿no? Pero realmente si la administración se hace cargo, desde el punto de vista legal, me imagino, que está bien estipulado que si se hace cargo es que se hace cargo totalmente y que no hay resquicios. Es decir, que la responsabilidad es de la administración. Y si no ha tomado las medidas que tenía que tomar, pues es responsable, ¿no? Pero yo creo que eso debe estar escrito en algún texto legal de hasta dónde llega el hacerse cargo la administración de los menores y demás. A mí me parece que debe estar muy claro y que se lo han saltado y que en este caso es realmente un escándalo absoluto. Y es la vergüenza mayor que puede tener una administración, ¿no? Llegar a esto. Estremece leer todo lo que estos días está publicando el diario El Mundo, pero asombra que no haya ningún grito de feministas durante estos días y que no se haya producido ni una sola detención, ni tampoco la dimisión de nadie del gobierno balear. No, es que la señora Armengol, como diría nuestro amigo Jorge Campos, echa balones fuera. Es que estamos hablando, o sea, puedes dar pues darle cancha y decir, bueno, no se puede saber qué hacen estos menores fuera del centro, una vez que están fuera, los que pueden estar. Vale. Pero es que en este caso estamos hablando de que tenían total conocimiento de la situación que estaba pasando, sabían perfectamente lo que estaba pasando y estaban mirando directamente para otro lado. Y estamos hablando de delitos gravísimos y situaciones gravísimas. Y que cuando se les ha pedido, oiga, vamos a investigar, votan que no. Cuando desde Europa se ha tenido que mandar comisiones de investigación, han puesto el grito en el cielo porque para apoyar a las menores, para apoyar la situación, no vas a encontrar a las feministas de izquierdas, no vas a encontrar a esas feministas y esas feminazis, no la vas a encontrar. La vas a encontrar, como lo estamos viendo, protegiendo a aquellas que incluso se han llegado a poner al lado de los abusadores, como nos pasa con la señora Oltra. Eso es lo que está pasando, que la señora Armengol no acepta en ningún momento ninguna responsabilidad, a pesar de que, muy bien señalado, es su responsabilidad, y cuando tenían conocimiento no han hecho nada. O sea, han dejado a los menores completamente a merced. Y yo me gustaría aprovechar, hablando del tema de los menores, a lanzar una pregunta, porque no sé si sabéis lo último que pasó con Maite, que dio a luz a su segundo hijo. Bueno, pues a poco de dar a luz, llegaron de la Consejería de Igualdad, de la señora Oltra,
ya estaba ya en Aitana Mas, hacerle un test de drogas a la madre y al bebé recién nacido. Y yo lanzo esta pregunta aquí en la antena. ¿A cuántas madres ha venido Asuntos Sociales a hacerle un test de drogas a ella y a su recién nacido? Y no solo eso, sino que varios días antes de que ella diese a luz ya estaba recibiendo diferentes llamadas para poder ir a su casa y hacerle, pues mirar en su domicilio, hacer una investigación. Claro, todo esto ella no lo había puesto esa misma mañana, da a luz. Ella no se pone en contacto con su abogado en ese momento y dice que sí, que no tiene ningún inconveniente en hacerse esa prueba por drogas. Pero al final lo que estamos viendo es la venganza de Mónica Oltra por tener que dimitir y para intentar quitarle sus hijos. Claro, es que es eso, estamos hablando de la perversión de la administración, dejación de funciones, ignora las denuncias que están habiendo y por otro lado es eso, o sea, por otro lado sí que aprovechan su poder, sí que aprovechan esa situación que le da ese poder sobre los menores o la situación para poder coger y realizar acciones tan viles como esta, que a una menor abusada esté siendo perseguida y vilipendiada y que la única culpable, posible culpable, hay que decir, de todo esto, sea tratada como una auténtica mártir. Y estamos viendo a los menores en Baleares, hemos visto también aquí el caso en Madrid, hemos visto la Comunidad Valenciana, y las administraciones se lavan las manos. Estamos hablando de menores, de niños pequeños, que son responsabilidad de todos. Pero es que además este asunto no es algo nuevo, porque no es algo en Baleares la Fiscalía de Menores ya sospechaba hace años, mal no recuerdo, en el año 2018, que las menores tuteladas se estaban prostituyendo. Claro, es que han pasado 4 años. Que es una situación, es que la situación de Baleares es totalmente diferente, porque claro, la situación de Baleares tienes una situación de que se está denunciando algo, que está la Fiscalía detrás. Por eso estoy diciendo que son muchos temas, y en este caso, pero en este caso hay que buscar esto exactamente. Hay que buscar que estos señores conocían perfectamente lo que estaba pasando y que no han hecho nada, que incluso la Fiscalía ha pedido y no han hecho nada. Ni han asumido responsabilidades, ni han puesto ningún medio para atajar esa situación o acabar con ella. Entonces, vamos, para que veáis que el problema es más universal y que la Administración no es que se lave las manos, es que actúa positivamente para llevarse a los niños, que es peor. Os leo una noticia que salió ayer con bastantes datos interesantes. Sin previo aviso, el pasado viernes 17 de junio, hace un mes, la Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia del Maresma, Cataluña, irrumpió en un colegio de alto standing, se llama ISCAT Maresma, y en aplicación de una resolución de desamparo preventiva dictada por un equipo de atención a la infancia y la adolescencia, se llevaron a 2 menores a un centro residencial. La madre de los menores, pone el nombre si queréis lo digo, Elena, ejecutiva de una importante consultoría de Barcelona, presenta una denuncia al juzgado de guardia. Y el padre de los menores, Tomás, es un banquero suizo. O sea que ya se ve que el nivel económico no parece que sea bajo de estos dos, ¿no? El decreto la resolución de desamparo, se basa en que a las niñas se las ve tristes y angustiadas, que han tenido retrasos puntuales a la hora de llegar al colegio, que tienen cierta dejadez en la indumentaria y que de forma recurrente son recogidas por personas que no son sus padres. Eso es un motivo para que se lleven a 2 niñas de la familia y los metan en un centro. Claro, si ese es el motivo sobre una familia rica, imaginaos en una familia pobre qué puede pasar. Y por eso en España hay más de 50.000 niños en esa situación ahora mismo. Y desde luego, estamos olvidando también la responsabilidad del Estado, la responsabilidad de este gobierno. No, coño, es que es el Estado Ese es el Estado. No, pero en el caso, yo estaba pensando en el Convenio de Naciones Unidas de los Derechos del Niño, que debe ser respetado y que España ha ratificado y que está violando al suceder estas cosas en una administración que depende del propio Estado y gobierno español, ¿no? Entonces está claro que seguramente llevarán a España o denunciarán a España ante el convenio. La verdad es que la actuación suele ser autonómica. Autonómica, pero no deja de ser la autonomía parte del Estado español. Sí, y son representantes del Estado igual. Y la legislación es la estatal, claro, excepto en algunos sitios que ya se ha aprobado legislaciones particulares. Por ejemplo, en Baleares, en su momento, que empeoran la cosa, porque lo que se hizo en Baleares es que además me lo explicó en su momento la que era presidenta del Parlamento Balear, que era una señora de Podemos, que después fue echada de Podemos y tuvo que dejar la presidencia del Parlamento Balear, cosa rara,
porque normalmente tú echas un presidente de un partido y no deja la presencia, pero en Baleares el estatuto prevé eso, que el partido te pueda revocar. Bueno, pues esa mujer tuvo que dejar eso. ¿Por qué? Por dos motivos. Uno, porque los personajes estos, de estos que he dicho yo, que son nada, son funcionarios o en algunos casos ni siquiera son funcionarios, son empresas contratadas. En la ley de algunas autonomías, por ejemplo la Balear, los pasan a ser autoridad. Con lo cual, a partir de ahí ya lo tienes mucho más complicado. Y la segunda cosa es que la frase clave de toda la argumentación es el bien del menor y nunca contempla que el bien del menor sea que si los padres no son capaces de atender a los menores, lo pueden ser los abuelos, los tíos, los primos, eso no existe. O sea, o son los padres, o es una familia de acogida, o es un centro público. No existe otro tipo de cosa, con lo cual eso se llama secuestro de niños, lo haga quien lo haga. Y no es un problema español solo, es un problema español, centroeuropeo, iberoamericano, claro. O sea, de hecho en México, Argentina, en esos sitios ya empezó ahí y en Suiza también se hace. Sí. O sea, en España se hace mucho, 50.000 ya digo, pero en el resto de Europa, y todo eso hay que sumarle, además que hay un dinero. O sea, que hay un dinero europeo que más o menos equivale a 6.000 euritos por niño mes. Es la teoría. Le cae a la administración, que suele trasladar a los centros, que no está mal, que te dejen un niño y te den 6.000 euros para mantenerlo, yo creo que sería un buen negocio para hacerlo, o a las familias que no les legan los 6.000 euros porque parece que hay mucha gente que chupa en medio. Y a la familia suele legarle bastante menos. ¿Estáis de acuerdo que la delegación de gobierno, en todo caso, tenía que haber intervenido de alguna manera? En Hombre, o algún juez con un par de bemoles bien puestos. Para pararlo, porque estabas violando un convenio internacional de derechos del niño que precisamente vela para que no ocurran estas cosas. Entonces, es denunciable España ante el convenio. Sí. Y es el gobierno, el Estado y la delegada de gobierno, o el delegado de gobierno, el que tenía que haber intervenido en ese momento, porque si no la autonomía pertenece al Estado español. O cualquier fiscal, vamos. Que es fiscal. Porque se ve perfectamente si hay una denuncia de estas. Yo pensé que la Fiscalía en España podía actuar de suyo en la mayoría de casos. O sea, si una autonomía viola los derechos humanos, me imagino que la Fiscalía intervendrá, ¿no? Si viola los derechos del niño, tendría que intervenir la Fiscalía. Supongo que está para eso. Aquí parece que no, que se ratifica. Es una deriva de que el Estado lo llega a todos los sitios y que el Estado tiene la propiedad de todo. Bueno, ya lo decía Isabel Celaá, ¿no? Que los niños no son de los padres. O sea, ¿qué mayor intromisión en la vida de los ciudadanos que es arrebatarle a los niños a una familia? No hay mayor. Y por eso tendría que llevarse solo a casos muy extremos. Como decías tú, Francás, es que no solo los padres, el padre y la madre son familia de un niño, los abuelos, los tíos, o sea, tendría que darse Jamás prioridad. Se contempla eso. Pues tendría que darse prioridad en ese caso a que los niños queden en el ámbito de la familia. Nadie mejor que la familia, aunque sea la familia, pues eso, los tíos, los hermanos o los abuelos. Sí, por lo menos que se intente. Para cuidar a los niños. Y solo en casos extremos habría que arrebatar una tutela a una familia, hablamos de familia en términos amplios, no la familia constreñida exclusivamente al padre y la madre. Joder, ¿cuántos de nosotros cuando éramos críos pasamos casi más tiempo con nuestros abuelos que con nuestros padres? Yo pienso que con la norma de hoy yo hubiera estado en un orfanato. ¿Cuántos de nosotros tiramos de nuestros padres, de los abuelos de los niños, Oye, para ahora, coger? A día de hoy hay que tener cuidado. Para poder coger y que vayan a recoger muchas veces. Digo que en este tema, si alguien busca en mi blog, que no entiendo nada, hay multitud de entrevistas desde algún que otro juez, algún que otro fiscal, muchos abogados, psicólogos, psiquiatras. Por ejemplo, la presidenta del Parlamento Balear la entrevisté en su momento. Y detrás de todo esto hay siempre una Y hace pocos días que publiqué una entrevista que se puede leer a un señor que es un editor que se llama Gonzalo Blanco, que por casualidad se ha encontrado con un caso de esos y explica muy bien qué ha pasado, porque él no estaba en esto, pero ha ido viendo cosas raras, y el título es: en la protección de menores hay intereses creados y mucha opacidad. Los intereses creados se llaman euros. Y proteger tu puesto de trabajo en muchos casos. Claro, sí, pero creas una oficina de protección del menor. Bueno, la oficina de protección del menor tiene como objetivo conseguir la tutela de menores abandonados. Oye, vaya, es que si no hay menores abandonados que haya que tutelar, no hay razón de oficina. Mi trabajo y mi oficina, ¿dónde se va? ¿No? Y la de estos otros tres que están trabajando conmigo. Entonces, hay muchas situaciones de estas que se sostienen o se agravan simplemente por un interés personal, ya ni siquiera porque haya negocios paralelos que los podrá haber. Pero bueno, es que claro, si no solicito la tutela de unos cuantos niños este año, se acaba la oficina, hay que cerrarla. O sobramos 4, ¿qué hacemos? Nada, vamos a buscar 4 o 5 tutelas más, porque muchas veces hay que pensar que todas estas situaciones descabelladas se producen solo porque hay un interés puramente personal de mantener el puesto de trabajo o la retribución de final de mes. Y eso es lo que tenemos que ser conscientes para poder cortarlo cuando lleguemos al gobierno.
Vamos a dejarlo aquí porque nos tenemos que ir a una breve pausa de publicidad. Estamos muy pendientes de la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros en la que salen Isabel Rodríguez, la ministra portavoz del Gobierno, también el titular de Agricultura, Luis Planas, y en último lugar la ministra de Justicia, Pilar Llop, que seguramente sea la que anuncie esa dimisión de Dolores Delgado al frente de la Fiscalía General del Estado y comunique que Álvaro García Ortiz sea el que le sustituya al frente del órgano. Además, está Isabel Rodríguez haciendo un balance de los incendios que hay en España, 39 incendios, 24 de ellos en activo. Ha hecho un repaso y ha asegurado que en lo que va de año se han quemado más de 70.000 hectáreas, que estamos ante un verano trágico y que por eso por todos estos incendios se obliga a cambiar y a mejorar los medios y protocolos. Además, también ha anunciado que se van a incrementar las inspecciones de trabajo después de la muerte de un barrendero en Madrid en su puesto de trabajo. Ayer, como saben, por la tarde conocíamos la trágica noticia de una segunda muerte. Pues que además, hace apenas unos minutos hemos conocido que un trabajador en Alicante se ha caído durante la extracción de un forjado. Ha sido atendido por los servicios de urgencia y se encuentra estable en el hospital. Son algunas de las consecuencias de esta ola de calor, temperaturas altas que ya se despiden este martes. Pausa para publicidad, enseguida volvemos. Estamos de vuelta en Dando Caña, nos vamos hasta la rueda de prensa del Consejo de Ministros. Durante estos instantes de publicidad, Pilar Llop ha anunciado precisamente esa marcha de Dolores Delgado y precisamente está hablando ahora sobre el que será el nuevo fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Escuchamos a Pilar Llop. A todas las personas, a todos nosotros, los ciudadanos y las ciudadanas, como ya ha dicho la ministra portavoz, y también al Gobierno de España. Y además ha pertenecido a la Unión Progresista de Fiscales durante 5 años. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra el ministro de Agricultura. Muchas gracias, ministra portavoz. Me permitirás que mis primeras palabras sean para sumarme al pésame por las víctimas de los incendios que se han producido en los últimos días y me permitirán también, como ministro de Agricultura, que lo personifique en la persona de don Victoriano Antón, ganadero de ovino de Escober de Tábara, en la provincia de Zamora, que falleció mientras estaba pastoreando con su rebaño. Vaya aquí ese reconocimiento y la memoria del ministro por alguien que ha dado pues, su vida por su trabajo y el trabajo en pro de todos. Este es un gobierno comprometido con la agricultura, con la ganadería, con la pesca, con el sector agroalimentario. Y en un momento que estamos atravesando difícil, donde la guerra de Putin tiene una dimensión evidente desde el punto de vista militar, lo tiene también, y se habla mucho de ello y de sus consecuencias desde el punto de vista energético, pero evidentemente lo tiene también desde el punto de vista alimentario. Y esta dimensión es cada día más evidente dentro y fuera de la Unión Europea, yo diría que especialmente fuera de la Unión Europea, en aquellos países que se encuentran desde el punto de vista de la obtención de materias primas fundamentales, como puedan ser cereales, oleaginosas o fertilizantes, en una situación más vulnerable. Pero evidentemente también tiene consecuencias dentro de la Unión Europea y por ello el Gobierno de España adoptamos medidas en el pasado mes de marzo, un paquete de 430 millones de euros que han sido ya desembolsados en su práctica totalidad, destinados al sector primario y al sector agroalimentario como un elemento de apoyo a eso que denomino habitualmente en mis comparecencias la inmensa clase media del mundo rural español, de nuestros agricultores y ganaderos, que son los destinatarios evidentes de la acción de Gobierno. Pues bien, hoy he traído al Consejo de Ministros dos iniciativas que suponen, en definitiva, un mecanismo adicional de apoyo a esa situación para el sector primario, para nuestros agricultores y ganaderos.
La primera de ellas... Prosigue esa rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Vamos a estar muy pendientes de todo lo que se anuncie en la misma. Escuchábamos cómo Luis Planas daba el pésame por las víctimas mortales de estos trágicos incendios que están arrasando España. Hablaremos de ello, pero serán unos minutos antes. Escuchábamos a la ministra Pilar Llop. Es que justo nos hemos ido a publicidad. Esto saben que es como la ley de Murphy, no se va a publicidad y justamente lo anuncian. Pero resumiendo, no ha parado de insistir la titular de Justicia en que esta dimisión de Dolores Delgado se produce única y exclusivamente por razones médicas, que tiene la espalda rota y 2 hernias discales. Es un ejercicio de responsabilidad esta renuncia. Esto es lo que ha dicho la ministra de Justicia en repetidas ocasiones durante los últimos minutos. Sea como sea, a Pedro Sánchez le ha venido muy bien. Sí, sobre todo de cara a Europa. Y probablemente a ella también, porque algún día iba a explotar eso. Cada día había más señales de que el tema era insostenible. Pero a mí lo que me ha hecho gracia, aunque sea saltarme, es que eso que yo he dicho que me había pasado esta mañana como un error mental de intentar asociar los incendios a Putin, he visto que el ministro Planas lo ha conseguido sin tenerse que levantar tan pronto. Putin, claro. Al final... Inmediatamente ha asociado las muertes, los incendios y la guerra de Ucrania y Putin. Pero bien, volviendo a Dolores Delgado, que ya veo que os empezáis a ir todos aquí. Volvamos a Dolores Delgado. Sí que le habrá ido bien al gobierno, en todas las cosas, porque lo que llegaba de Europa es la independencia del Poder Judicial y es muy difícil hablar de independencia cuando lo que tienes es que un exministro pasa a ser y pasa a ser fiscal general del Estado. De todos modos, por la publicidad que ha hecho del nuevo, no estará muy alejado de la antigua. Porque hombre, si es que ha sido su mano derecha. Claro, pero si el gran de esto es que era de la Asociación de Fiscales, ¿cómo le llaman eso? Progresistas, sí. Que es la más pequeñita de las asociaciones, pero la que más pesa cuando manda el PSOE. Además, este hombre, según tengo entendido yo, es colaborador habitual del mundo, eso es extrema derecha, del país y de Público. Pues entonces, hombre, ya se ve que debe ser un hombre como muy centrado y muy poco dado a lo politizado. ¿De quién defiende la Fiscalía, no? Pues seguirá dependiendo del mismo a través de un mismo sistema. Yo creo que va a seguir así, eso de quién depende de la Fiscalía, pues seguirá siendo lo mismo. El tema es que todo esto se produce a pocos días antes de que se hagan con el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial con nocturnidad, ¿no? Con las leyes estas que sacan justo antes de que todos nos vayamos a veranear. El Consejo esperemos que aún no. El Consejo esperemos que no, pero se van a hacer con el Constitucional el 15 de septiembre o el 16 de septiembre. Sí. Entonces parece que todo esto es así, pero todos nos lo van poniendo como en la época que ponían el gol de Marcelino el 1 de mayo para que la gente se quedara en casa, ¿no? Esto pues te ponen justito antes de salir de vacaciones para que ya estés preparando tus maletas y te dejan el Constitucional transformado y las leyes y el Consejo General y todo lo demás. Entonces está todo demasiado manejado. Y ya, citar a Putin en esta historia, a ver, un incremento de la masa monetaria europea como ha hecho la señora Lagarde durante mucho antes de que el señor Putin y durante la pandemia genera una inflación bestial que sube los fertilizantes y que te destroza la agricultura, alimentos y crea pobreza en África y todo lo demás, que no nos hable de la guerra. La guerra lo único que ha hecho es avivar todavía más el tema, pero es que la inflación venía de mucho antes y vamos a tener este efecto ahora, ¿no? Entonces yo lo que creo también hay que revisar con todo eso, política agrícola común, hay que revisar incluso si hay que convertirse, yo no soy partidario del proteccionismo, yo he trabajado toda mi vida por liberalizar el comercio, yo creo que a lo mejor hay que plantearse ciertas reconsideraciones de la política agrícola común para proteger el trabajo de los agricultores y de las zonas rurales en España, ¿no? Entonces, no sé, todo ese tipo de reflexiones habría que empezar a hacerlas, de la misma forma que en transición ecológica ser nuclear o de carbón ahora es súper verde. Bueno, pues a lo mejor resulta que en el tema de lo rural volverse un poquito proteccionista tampoco está tan mal. De hecho, los países lo están haciendo. Es que si creemos que Estados Unidos o los demás no ponen barreras al comercio, las ponen inmensas. Se discuten en la OMC. Pero como nosotros estamos dentro de la Unión Europea, podemos mover, podemos hacer nada hasta que lo haga Bruselas, por nuestra tarifa externa común, resulta que no podemos movernos, no podemos hacer. Pues sí, se debería empezar a hablar en Bruselas y a decir, mire usted, por aquí no sigo, voy a proteger a mis agricultores y les voy a dar ciertas ventajas porque se están viniendo abajo y porque se me están vaciando los campos y porque no hay dinero ni para, no lo sabemos usar ni para que nos incendien. Como aquí el más rural, con perdón, porque no es un insulto, sino es Ignacio, porque tú estás más cerca de la zona rural,
¿Qué puede haber Antes pensado? de cambiar al asunto rural, que os vais constantemente, solamente por cerrar ya el asunto de Dolores Delgado, que estaba precisamente investigando y buscando más detalles sobre Álvaro García, habrá que meterse en lo que ha comentado y publicado en El País y Público. Decir que estuvo destinado en la Fiscalía de Santiago de Compostela, donde llevó, por ejemplo, el caso del Prestige, Medio Ambiente, que además participó en actos del Partido Socialista en la precampaña electoral de Galicia. Ahí va. En el año 2020 contra Alberto Núñez de Feijóo. Ahí están los datos de los resultados electorales del Partido Socialista en Galicia, de todas formas. Y además su pareja es fiscal en violencia de género. Todo muy PSOE. Ahora sí, hablamos de los incendios. Vamos a hacer un repaso a la última hora sobre estos fuegos que están destrozando España. Más de 60.000 hectáreas se han arrasado ya. Las llamas en Los Acio Zamora avanzan sin control y el fuego ya ha calcinado más de 27.000 hectáreas, más del doble que la semana pasada. Ya son un total de 32 poblaciones desalojadas y 6.000 los vecinos de la provincia que han tenido que ser desalojados. Los incendios continúan y la Generalidad se resiste a recurrir a la UME para frenar el fuego del centro de Cataluña. Más de 1.600 hectáreas quemadas en Pont de Vilomara y un nuevo incendio en Manresa que ha hecho que más de 500 personas desalojen sus viviendas. Por su parte, los bomberos dan por estabilizado el incendio de Ajer y Camarasa, en Lleida, que arrasó 50 hectáreas con un acceso muy difícil. En Ateca, Zaragoza, se ha declarado otro incendio que ha quemado unas 500 hectáreas, aunque no se prevé que afecte a poblaciones cercanas, pero preocupa el flanco derecho donde hay una zona de pinar más accesible que no se ha podido perimetrar. Mientras tanto, los incendios de Extremadura se declaran controlados y estabilizados, unos fuegos que han afectado al Parque Nacional de Monfragüe. En Galicia ya se han calcinado más de 18.000 hectáreas de vegetación entre Orense y Lugo, y parece ser que no está controlado. Decenas de aviones, helicópteros o brigadas ayudan al cese de estas llamas. Los incendios son tan grandes que han desplegado a la UME en la zona para que ayude. Pues bien, tanto el presidente del gobierno como el ministro del Interior achacan estos desastres al cambio climático. Sin embargo, analizando los datos que tiene el propio gobierno, vemos cómo el 96% de los incendios son provocados por el hombre, ya sea por negligencia o intencionado. Si atendemos a los datos históricos, vemos cómo la superficie quemada en España ha sido mucho peor en otros años. Así vemos como en 1978, en el 85, 89 y 94 superaron la barrera de las 400.000 hectáreas quemadas. Franca, sí, esa pregunta que le iba a plantear. No, o sea que podemos ir a peor. No, era a ver desde como él conocerá a gente que está en el campo, que habrán pensado cuando han oído que Planas, el ministro, ha dicho que el gobierno estaba muy cerca de los agricultores y ganaderos españoles y que les ayudaba continuamente. Bueno, te puedo decir lo que me dicen los ganaderos, que no quieren ver al Partido Socialista ni en pintura. De hecho, fueron el otro día a manifestarse delante de la puerta de Presidencia. Tenemos las imágenes precisamente, Ignacio, no sé si las visteis, de ayer en el incendio de Extremadura, va Sánchez ¿Con foto incluida o sin foto? Lo que hablabais de que había cogido la 8, el helicóptero y todos los medios posibles a su alcance, pues los vecinos de Monfragüe abuchearon a Pedro Sánchez a su llegada. Creo que tenemos, compañeros, esas imágenes y podemos incluso escucharlas. Chupóptero, le dice alguno de los allí presentes. Y además también ha causado mucha indignación en las redes sociales esa foto que circula de Pedro Sánchez posando con el incendio. Lo que está claro es que se les ve muy cercanos al presidente del gobierno, a toda esta gente, como muy bien, ¿no? Hay varios hechos muy llamativos. En Asturias, yo te hablo de lo que sé, los ganaderos se manifiestan delante del Palacio de Presidencia del Gobierno y en lugar de recibirlos, el presidente del Gobierno, Adrián Barbón, parece ser que les hacen una peineta desde dentro de las oficinas y claro, estaban muy calientes los ganaderos, se enfrentan al cordón policial y acaban todos a palos e imputados los ganaderos. El otro día el presidente del Gobierno, como estaba muy preocupado en Asturias porque no le van a votar ni en Occidente ni en Oriente, Asturias tiene 3 circunscripciones electorales, Occidente y Oriente son las más rurales, como no le van a votar, ahora se dedica a dar vueltas en coche oficial por el medio rural, pero claro, como tiene que publicar su agenda, los ganaderos saben dónde va a parar. Entonces, el otro día en Cangas de Onís, pues un grupo de ganaderos, pues ya sabiendo que tenía el coche ahí aparcado, quieren parar y bueno, no los atropelló de milagro, no paró ni siquiera a hablar con ellos. O sea, no hay cercanía alguna con el medio rural porque son los que están acabando con el medio rural.
Y yo no sé si hay algún socialista que defienda el medio rural. Lo que está claro es que hay una gran parte del gobierno que lo ataca frontalmente. O sea, proscribir la carne, decir que si las vacas contaminan, eso es atacar directamente al medio rural. Proteger al lobo, que no se la puede poner la mano encima, en zonas en las que tenemos el 90% de la población de todo el lobo de España. La mayor concentración del lobo de toda Europa se concentra en el noroeste español, de toda Europa. Tenemos más concentración de lobos en el norte de España que en Hungría, por ejemplo. O sea que, claro, y cuando estás viendo que están acabando con tu ganadería, todo este tipo de medidas, pues ¿qué vas a decirle a un gobierno? Bueno, pero es que a Sánchez yo creo que ya le abuchea hasta Begoña en casa. O sea, yo no sé si habrá alguien que no le abuchee a Pedro Sánchez. Esa es la foto. No te puedes hacer esa foto, eso es lo que me ha Esa es la foto. Claro, al lado del helicóptero. Esta no, posturitas delante de un campo quemado, ¿no? O sea, es que... Esa en particular. Hay que ser miserable. Pero ya no es solo esta foto, porque al final también puede ser que él esté en la rueda de prensa y la hayan captado en ese momento. Según Horcajo es una pillada, no es una posada. Pillada, efectivamente. Pero ya no es esta foto, es la actitud que mantiene el presidente del Gobierno ante tragedias como esa, porque lo vimos también en el anterior incendio de Sierra Culebra, creo que fue, que le decía a un vecino, tú lo vas a arreglar, tú lo vas a arreglar. Pues al final es esa actitud como lejano, distante de los problemas reales de la ciudadanía. No. ¿Y cómo nos engaña? Porque lo que nos viene a decir ahí es que esto es el cambio climático. Y no. No, señor, no. Usted acaba de generar, por no intervenir y por intervenir, como repito, como dijimos antes, por cada euro que se ha invertido en incendios, se han invertido 40 en la señora Montero para hacer el idiota con los temas de feminismo y género y demás. 1,40 te puedes llevar este resultado, ¿no? Y este resultado es la mayor catástrofe de generación futura de CO2 que ha podido haber. Entonces él le llama el cambio climático. No, esto se llama una catástrofe de emisión de carbono, porque ya esos árboles ya nunca absorberán el carbono que se va a emitir. Es que lo que no puede ser... Y no son capaces de decir la verdad. Es que es tan burda la mentira del cambio climático y de eso, cuando ha salido, han dicho, o sea, no, esto es culpa del cambio climático, no, y de repente el incendio ha sido provocado por un pirómano. Por el mechero. Al final, ellos mismos lo dicen. Al final, es que se ha sido provocado. Si es que ha habido incendios en España, lo hemos dicho antes, ha habido incendios durante toda la vida. El problema es que no se está dejando a la gente del campo hacer lo que hacía en el campo. Yo ahora me quiero acordar de mi suegro, y aprovecho para felicitarle por su cumpleaños hoy, 65, que si no, en casa luego tengo faena. Felicidades. Felicidades a mi suegro, que cumple 65 años. Mi suegro te va a contar que de pequeñito iba con su padre, que eran aguadores, iban con sus burros, pues, tal, y claro, los animales en el campo comían, y la gente vivía en el campo, y la gente iba al campo a vivir. Y cuidaba el campo. Y cuida el campo. Y es que la gente que más cuida el campo es la gente que más le preocupa, es la gente que trabaja y vive del campo. Y no hace falta, te vas a Asturias, tienes los ganaderos, pero te vas a mi tierra, simplemente el agua, es desbrozar. O sea, tú tienes que desbrozar que lo tus utiliza terrenos. el Partido Popular y el Partido Socialista lo utiliza como arma arrojadiza, cuando el agua es un bien de todos, el agua es de todos. Y hacen sus guerras regionalistas por el agua, por los trasvases y por todo, y se atreven incluso a salir los ecologistas a decirte ahora que los envases no son buenos y tal. Oiga, ¿y de dónde bebemos? Ustedes se dan cuenta realmente lo que está pasando. Y lo que está pasando es que estás atacando frontalmente el campo. Y se les olvida una cosa muy importante, que dentro de todos los ataques que están viendo, está hablando de soberanías, sin el campo, las ciudades no comemos. Eso se les olvida. Sin el campo, las ciudades no comemos. ¿Habéis visto las imágenes de este hombre que con la cosechadora se mete para intentar hacer una de esto y se quema? Sí. Tú igual has visto la entrevista, entrevistaban al alcalde esta mañana de ese pueblo, que él no vio eso porque él estaba intentando convencer al que hacía lo mismo con el tractor, que se fuera porque iba a pasar eso. Y entonces en un momento dado le han preguntado qué pasaba con él, y ha dicho que él que tiene tierras, había pedido para desbrozar, no sé cuántos metros ha dicho, cuadrados, o sea, ha dicho mil no sé qué, y que se lo habían denegado. Exacto. Pero yo, en esta y ahí está una de las causas. Es que esto es un problema y depende también de cada autonomía, porque por eso. tú lo sabrás. Yo en esta zona de Sierra de Francia tengo amigos que son ganaderos, de porcino ibérico. Y normalmente, históricamente, se hacen quemas controladas en el campo, precisamente para evitar que se quemen miles y miles de hectáreas. Dejaron de hacerlas. Tienes que pedir una autorización. No te la dan, sí te la dan. El día que te la dan hay aire, entonces no la puedes hacer porque te pueden sancionar. El día que te la dan no hay aire y lo haces como se ve una columna de humo en una finca de 20 metros cuadrados, tienes el helicóptero para tomar fotos y sancionarte. Entonces, en toda esta zona, esas quemas de rastrojos controladas o coger maleza y quemarla en medio de una finca que ya esté cosechada,
no se hace. Entonces, no, es lo que decíamos antes y lo que decía David también. Si no dejas a la gente del campo vivir del campo de verdad, y el vivir del campo es todo. ¿Tienes cerdo ibérico porcino? Vale. ¿Tienes montes alrededor de las fincas para poder aprovechar la madera? Vale. El campo necesita reunir muchas rentas para tener algo digno a final de mes. Pero si no les dejas vivir del campo y aprovecharlo de verdad, se producen estas catástrofes, que es porque el monte no está limpio, porque no se deja a los vecinos aprovechar el monte y al final, cuando podías tener un incendio de 1.000 hectáreas, tienes incendios de 6.000, de 7.000 y de 14.000 hectáreas. Ellos saben cómo hacerlo, Lo que pasa es que hay que darles también la posibilidad de que sus productos y todo pues puedan ser vendidos y les den para vivir. Y ahí es donde tenemos que pensar en qué forma se puede hacer para que las estructuras demasiado rígidas de Bruselas no hagan que los trabajadores del campo y los agricultores en general puedan tener sus cosechas. Pues que los españoles pregunten a los holandeses cómo se resuelve eso y les explicarán cómo se resuelve. Eso es lo que va a venir en Francia dentro de poco y eso es lo que muy pronto vamos a tener aquí en España. Por eso que les explicarán cómo se resuelve. El cambio climático en una marcha hacia la no sé qué, la delegación de gobierno no sé qué, entonces quieren el y caos, a ver quién baja ese. Fíjate, prefieren el caos a reconsiderar toda la política agrícola común. Pues van a acabar comiéndosela con patatas. Son incapaces de reconocer que sus políticas nos están llevando a no tienen ni puñetera idea. No tienen ni idea, es que no tienen ni idea. O sea, no son capaces ni de corregir la PAC. No son capaces ni de hacerlo. Son incapaces de reconocer que sus políticas nos están llevando a la completa ruina y que está atacando directamente a nuestros sectores primarios, no solamente en la ganadería, la agricultura, la pesca, lo están atacando todo, lo están atacando en la industria, están atacando todo y al final están cargándose todo el tejido productivo español. ¿No te extraña que en todos los países, que en Holanda, que ahora va a ser en Francia, que pronto será en España, ocurra lo mismo? ¿No te extraña que los dirigentes les dé igual, que quieran algaradas, que Canadá se levante y que otros países igual? ¿Qué está pasando? ¿Qué le pasa a los responsables políticos que antes intentaban solucionar los problemas y ahora parece que están simplemente para dejarlos ir? No veo movilización. Tú hablas de la ONU. ¿Qué hace la ONU? No tiene mucha explicación. No hace nada en la pandemia, no hace nada en esto. ¿Qué hace? Han conseguido durante muchos años coger y a la gente pues quitarle las ganas de salir a la calle. ¿Cuánto tiempo hace que no hay una huelga general en España? La huelga general es, incluso se la hicieron a Felipe González. ¿Cuántas le hicieron a Zapatero? Pero porque ahora los sindicatos están muy bien ya pagados. está, ya con los sindicatos. Los sindicatos siempre lo decimos aquí, que son corruptos, son mafiosos y son un arma arrojadiza del gobierno de izquierdas. Pues lo dicen bien claro, no van a respetar el resultado de las urnas. Si gana el centro y gana la derecha, se van a encontrar que los sindicatos van a estar los otros días en la calle, van a arder las calles. Vimos lo que pasó en Andalucía con la alerta antifascista y cómo quemaron contenedores, atacaron a la policía y tuvimos incluso intento de rodear el Parlamento andaluz. Lo vimos en Castilla y León, no salieron a la calle en 4 años con Pedro Sánchez, con unas subidas descomunales de los precios, pero salen a la calle cuando Vox anuncia que les va a recortar las subvenciones. Para eso sí, para lo suyo, para lo de comer todos los días y ir a las mariscadas sí, pero para defender de verdad a los trabajadores pero no salen a la lo que calle. habrá que ver es que salgan a la calle, pero cuánta gente les sigue, ¿eh? Porque yo creo Nos que quedan apenas unos 3 minutos de programa, contarles qué es lo que dice el CIS, porque Tezanos ha dado un vuelco importante en sus estimaciones al colocar al Partido Popular como el claro vencedor si a día de hoy se produjesen unas elecciones en España. Alberto Núñez Feijóo cosecharía un 30,1% de los apoyos, que sería un 3,1% más. El Partido Socialista, evidentemente, estaría por detrás con un 28,2%, perdería un punto, eso sí. Unidas Podemos con un 13,4%, subiría notablemente las filas moradas en 3,6%, Vox caería 4,5 puntos hasta el 12%, le seguiría Más País, que se mantendría igual, y Ciudadanos, que solo caería un 0,2%. Y evidentemente nos lo tomamos a risa porque es que no puede hacer otra cosa. ¿Le han dado ya la estrella Michelin? Vamos, que la gran victoria, la mayor subida sea de Podemos es para despepitarse. Y más ahora que el PSOE... Más que el Partido Popular. Y más ahora, encima que el Partido Popular y todo, o sea, y Vox que baja, sí, claro, baja Vox. Tú fíjate, Vox baja, Podemos la que más. Hay que contentar a los socios, hombre. Claro, hay que contentar después de que te haya cogido, fusilado todas las políticas en el debate, y ahora te coge... Claro. Pero este señor es el que escribió el libro sobre Pedro Sánchez. El sueldo todos. El libro honorífico sobre Pedro Sánchez. ¿No lo escribió Tezanos? No sé si lo escribió Tezanos, sí, ¿no? Bueno. No sé, pero tiene una guía de cocina... Una guía de cocina que Arguiñano tiembla. Tiene que haber dado la estrella a Michelin, porque es que es absurdo que a este señor se le siga pagando el sueldo y siga pagándole como está haciendo. Está destrozando el CIS. Deberían poner en IRPF una reducción por Tezanos. Es otra dimisión esperable, pero que no. Es que además este sondeo no estaría recogiendo en ningún momento el batacazo histórico de la izquierda en Andalucía
y mucho menos la tragedia de la Valla de Melilla. Hemos empezado hablando de mandar a Sánchez a la ONU y yo te diría que mandáramos a este de al lado, ¿sabes? Y aquí sí que manda gente... No, ya se llevaría a este seguramente, ¿no? Lo llevaría, ¿no? O sea, equivalente la gran subida de Podemos con la enorme bajada de Vox. Es que este tío dibuja sueños, ¿no? Es que vuelve Pablo Iglesias a la política. Está anticipándolo ya. Claro. No, que Yolanda se va a Estados Unidos. ¿Ah, sí? Sí, se va a marcar un viaje a lo Irene Montero. Se va a ver al senador. La capital del capitalismo. ¿Cómo es el senador que se presentaba por republicano, que siempre pierde, que por demócrata, que se me pierde? Sanders. Pues está muy cercano a los sorosianos. Se va a ver a Sanders. Aquí lo vamos a dejar, estaremos muy pendientes también de esta reunión de Yolanda Díaz. Nos despedimos, pero ya saben que para ser informados el Telegram de Julio Ariza y mañana aquí a las 12 en Dando Caña. Que tengan un feliz martes.